El canario de su marido sufrió un accidente de coche y necesitaba urgentemente un trasplante de hígado. La única pareja resultó ser su madre. Virgil, el día que ató a su madre a la mesa de operaciones, Maxine se arrodilló en el suelo, llorando desconsoladamente, con la frente sangrando de tanto rogarle. Pero él la encerró en aislamiento. 3 días después, la cirugía fue un éxito. Virgil se paró frente a ella con un traje impecable, su mirada tan fría como si mirara a un extraño. La cirugía fue un éxito. He arreglado que alguien cuide de tu madre. Cuidaré de Wanda en el hospital estos días, así que no volveré. Maxine miró al hombre que una vez había pasado por el fuego y el agua por ella, después de haber derramado todas sus lágrimas. Finalmente no pudo evitar preguntar con rudeza antes de darse la vuelta. Virgil, claramente me amabas tanto. ¿Por qué te detuviste de repente? Se detuvo en sus pasos y respondió sin volverse. Éramos solo un matrimonio de conveniencia. Cuando te amé, en el momento en que se cerró la puerta. Maxine se deslizó contra la pared, sus lágrimas fluyeron incontrolablemente. Nunca amó, ¿cómo podría no haber amado nunca? En su vida pasada, la había amado claramente hasta el punto de la locura. Así es, Maxine había renacido. Hola a todos, bienvenidos a mi canal, suscríbanse a nosotros para leer novelas maravillosas todos los días. Ahora comienza la historia. En su vida anterior, la familia Valentine y la familia Walker formaron una alianza matrimonial. Maxine se casó con Virgil, en ese entonces él la adoraba sin cesar, complaciendo cada capricho. Si ella quería las estrellas, él nunca le traería la luna, sí. Casualmente mencionaba que le gustaba una pieza de joyería que valía millones, aparecía en su tocador al día siguiente. Cuando enfermaba, él se quedaba despierto toda la noche a su lado, pero ella lo despreciaba, porque su corazón pertenecía a su amor de la infancia, William. Obligada por sus padres a casarse con Virgil, se resistió a este matrimonio hasta el extremo, se negó a compartir una habitación con él, se negó a acompañarlo a banquetes e incluso visitaba bares con frecuencia para buscar modelos masculinos. Humillándolo deliberadamente al final, influenciada por la provocación de William, se fugó con él, aunque nunca lo esperó. William nunca la amó. La única razón por la que llegó a tales extremos para ganar su corazón fue porque la familia Dempsey y la familia Walker tenían una disputa de larga data. Él había notado desde hacía tiempo el afecto secreto de Virgil por Maxine, y por eso ideó este plan para usarla en su contra. La secuestró y amenazó a Virgil con su vida. Virgil, envíame uno de tus dedos cada día, o la mataré. Virgil no dijo nada, solo se cortó un dedo cada día y se lo envió. En el 10º día, cuando llegó el último dedo manchado de sangre con el anillo de bodas, Maxine se derrumbó desesperada. No queriendo dejar que Virgil continuara con esta locura, se mordió la lengua y se quitó la vida. Después de la muerte su espíritu flotó en el aire. Al presenciar al usualmente compuesto y digno Virgil perder la cabeza al ver su cadáver, vino a vengarla, rompiendo personalmente cada hueso de William, escuchando los gritos con solo una quietud mortal en sus ojos. Al final, abandonó su fortuna de $1.000 millones, dejó a toda la familia Walker y abrazó su cadáver mientras perecían en las llamas en medio del fuego furioso. Besó sus labios con devota ternura, susurrando: Maxine, si hay una próxima vida, podrías amarme solo una vez. Mientras las llamas lo consumían, Maxine flotaba en el aire, llorando con una agonía desgarradora. En este momento, finalmente, vislumbró la profundidad de su afecto. Cuando abrió los ojos de nuevo, se encontró renacida, de vuelta en el primer año de su matrimonio con Virgil. Estaba llena de alegría y las lágrimas brotaron de sus ojos. Esta vez, juró amar a Virgil con todo su corazón, así que borró la información de contacto de William, preparó el desayuno para Virgil todos los días, lo esperó a que volviera a casa tarde en la noche. Su corazón y sus ojos se llenaron de nada más que él, pero él cambió, ya no era amable con ella. Ya no volvía a casa todos los días, no solo se volvió frío y distante, sino que también mantenía a una amante afuera. Ahora, incluso arrastró a la fuerza a su madre a la mesa de operaciones para salvar la vida de esa amante. Virgil, después de que él se fuera, ella se desplomó en el suelo frío, sus lágrimas ya se secaron. Está bien, ya que él ya no la amaba en esta vida, ella lo dejaría ir, dejándolo completamente libre. Maxine se tambaleó hasta sus pies. Arrastró su cuerpo exhausto al hospital. Cuando abrió la puerta, la madre de Maxine todavía dormía, su rostro terriblemente pálido, su respiración débil pero constante bajo la máscara de oxígeno. Estaba de pie junto a la cama, mirando el cuerpo frágil envuelto en la bata de hospital, con la garganta anudada como si algo estuviera atascado en ella. Maxine,
se giró bruscamente y vio al padre de Maxine de pie en la puerta, cubierto de polvo, su chaqueta de traje arrugada y su corbata torcida, claramente habiéndose apresurado. Volví del extranjero a toda prisa, papá. La voz de Maxine se quebró, sus rodillas cedieron al caer al suelo. Lo siento, todo es por mi culpa. El padre de Maxine se acercó corriendo en unos pocos pasos rápidos, levantándola bruscamente. Tonterías, el suelo está tan frío, ¿por qué te arrodillas? Su palma era áspera pero cálida, temblando ligeramente. No es tu culpa, ¿cómo podría ser tu culpa? Maxine bajó la cabeza, las lágrimas salpicaron el suelo. El padre de Maxine suspiró y le dio unas suaves palmaditas en la espalda. En ese entonces fue claramente Vergel quien buscó activamente casarse contigo, diciendo que te había amado en secreto durante años. Su voz estaba llena de confusión. ¿Cómo se volvió así de repente? Sí, todos sabían claramente que la amaba, pero en esta vida, ¿por qué cambió de repente? Papá. Maxine respiró hondo. He tomado una decisión. Quiero divorciarme de Vergel. Da la casualidad de que nuestro negocio familiar se está trasladando gradualmente al extranjero. En ese caso, vamos todos a dejar este lugar juntos. El padre de Maxine se quedó en silencio, su mirada se movió entre ella y la madre de Maxine en la cama del hospital. Después de una larga pausa, finalmente habló: ¿De verdad estás segura de que ya no lo amas? Maxine clavó las uñas profundamente en sus palmas hasta que la sangre se filtró entre sus dedos, pero no sintió dolor. Él trataba a mamá así, su voz era tan ligera como una hoja caída, temblando y rompiéndose en el aire. ¿Cómo puedo seguir amándolo? El padre de Maxine permaneció en silencio por un momento más antes de finalmente dejar escapar un profundo suspiro, como si tomara una resolución firme. En ese caso, nos iremos. Le dio una palmadita a Maxine en el hombro. Ve a manejar el papeleo, yo me encargaré de las cosas aquí. Maxine asintió con los ojos enrojecidos y se giró para salir de la habitación del hospital. Los procedimientos de inmigración se desarrollaron sin problemas, y cuando salió por la puerta, la luz del sol le picó en los ojos. De pie junto a la carretera, sintió una sensación irreal, finalmente estaba llegando a su fin. Justo entonces, escuchó un agudo chirrido de frenos. Cuidado, antes de que pudiera darse la vuelta, salió volando por un tremendo impacto. Maxine despertó con un dolor agudo. En el momento en que abrió los ojos, el rostro severo de Vergel estaba justo frente a ella. La miró con un desdén manifiesto. Maxine, ¿hiciste esto a propósito? Al ver a Wanda herida en un accidente de coche, ¿y ahora la estás copiando?, se burló con voz gélida. Déjame aclarar esto, nuestro matrimonio es puramente de alianza, sin sentimientos involucrados. No importa cuánto la imites, es inútil. No tengo tiempo para cuidarte. Abrió la boca para explicar, pero la puerta de la habitación del hospital se abrió de repente. Señor Vergel, las gachas que pidió. El asistente le entregó respetuosamente una caja de comida para llevar. Vergel la tomó con indiferencia, levantó la tapa para echar un vistazo e instantáneamente frunció el ceño. ¿Por qué son gachas de mariscos? Su voz transmitía un claro disgusto. Es alérgica al marisco, ve a comprar otro. Esas palabras impactaron como un rayo, impactando violentamente en la cabeza de Maxine. Alergia al marisco. En su vida anterior, durante el segundo año de matrimonio, ella comió marisco accidentalmente y casi entró en shock. Fue entonces cuando él se enteró de su alergia, pero ahora, solo llevaban un año casados. Recordando su reciente comportamiento inusual, distanciándose repentinamente, un inexplicable favoritismo hacia Wanda, y esas palabras: cuando te amé, un pensamiento absurdo surgió de repente. Maxine tembló por completo. Vergel, su voz estaba ronca hasta el punto de ser irreconocible, tú también has renacido. Vergel frunció el ceño. ¿Renacido? ¿Qué quieres decir? Ella lo miró fijamente a los ojos. Entonces, ¿cómo supiste que soy alérgica al marisco? Tus padres vinieron a verme hace un rato, dijo con una expresión inmutable, ni siquiera pestañeó. Me dijeron que te tratara mejor, también me dieron un cuaderno con tus gustos y disgustos escritos en él, lo miré antes de tirarlo. Lejos, su explicación fue impecable, pero le dolió el corazón. ¿Lo estaba pensando demasiado? La enfermera abrió la puerta de repente. Señor Vergel, la señorita Wanda está despierta y pregunta por usted. Al oír esto, Vergel se fue sin siquiera girar la cabeza, sin dedicarle una sola mirada a Maxine. Después de 3 días en el hospital, Vergel no la había visitado ni una sola vez.
Las miradas vacilantes de la enfermera durante cada cambio de vendaje parecían burlarse silenciosamente de su miserable estado. En la mañana del cuarto día, Maxine se dio de alta del hospital. Los trámites de inmigración ya estaban completos. Ahora, para irse, solo quedaba un último paso, el divorcio. Se sentó en el escritorio, escribiendo cuidadosamente el acuerdo de divorcio trazo a trazo. La punta del bolígrafo atravesó el papel, justo cuando su corazón se desgarraba. Los términos del acuerdo eran simples. No quería nada, solo libertad. El teléfono vibró. Era la actualización de redes sociales de Wanda. En la foto, Virgil estaba sentado en su escritorio. Wanda se apoyaba en su hombro con un signo de la paz. El pie de foto decía, alguien. Dijo que nunca permitían la entrada a la oficina a personas ajenas, pero hoy hicieron una excepción conmigo. El dedo de Maxine se cernía sobre la pantalla, sin presionarlo. En su vida pasada, Virgil también había roto innumerables reglas por ella. El que nunca comía picante la acompañaba a comer comida de Sichuan hasta que necesitaba un lavado de estómago. Él, con una severa misofobia, la llevaba a casa borracho. El que odiaba las apariciones públicas, le concedía entrevistas para revistas. Maxine respiró hondo, apartando esas imágenes de su mente, recogió los papeles del divorcio y salió. La sede del grupo familiar Walker seguía tan imponente como siempre. Mientras el ascensor subía, Maxine seguía pensando en cómo abordar el divorcio. Al pasar por la oficina del director ejecutivo, la asistente de Virgil se acercó con unos documentos. Señora Walker. La asistente se detuvo visiblemente un momento. ¿Está aquí para ver al señor Virgil? Sí. Maxine apretó con más fuerza el expediente. Necesito que firme algo. La mirada de la asistente se detuvo en su rostro pálido por un instante. Estaba a punto de entrar, déjame ayudarte a llevar esto adentro. Maxine dudó brevemente antes de entregarle los papeles del divorcio, gracias por su molestia. La asistente tomó los documentos, los metió en una pila de archivos y golpeó suavemente la puerta. En el momento en que la puerta se abrió, la sangre de Maxine se heló. Virgil se arrodilló sobre una rodilla, masajeando suavemente los pies de Wanda mientras yacía en el sofá. Wanda llevaba una falda corta, sus hermosas pantorrillas descansaban sobre su rodilla, una dulce sonrisa en su rostro. Señor Virgil, estos documentos requieren su firma. La voz de la asistente hizo que Virgil levantara la vista, ocupado masajeando a Wanda, firmó los documentos sin siquiera mirarlos. Maxine estaba parada afuera de la puerta, sus uñas clavándose profundamente en sus palmas. En su vida anterior, cuando se torció el tobillo jugando al tenis, Virgil se había arrodillado así, aplicándole cuidadosamente la medicina. Ese día, tenía el ceño fruncido por la preocupación, temeroso incluso de tocarla demasiado. Pronto el asistente salió y le devolvió los papeles del divorcio a Maxine. Señora, está firmado. Maxine miró los 3 extravagantes caracteres del acuerdo de divorcio con los ojos ligeramente enrojecidos. Dio un suave en señal de reconocimiento, les dio las gracias y se dio la vuelta para irse. Mientras esperaba el ascensor, llamó a su abogado. Ambos firmamos. ¿Cuánto tiempo tardaremos en recibir el certificado de divorcio? Señora Walker, después del mes de reflexión, estará listo. Asintió y acababa de colgar el teléfono cuando, de repente, la voz de Wanda llegó desde atrás. Maxine, ¿qué la trae por aquí? Maxine se giró para ver a Virgil soltar la mano de Wanda, con el rostro sombrío mientras caminaba hacia ella. ¿Quién dijo que podía venir a la empresa? La agarró de la muñeca con fuerza. ¿Cuántas veces te he dicho que esto es solo un matrimonio de conveniencia? No interfiero contigo y tú no interfieres conmigo. Maxine liberó su mano, entendió, no habrá una próxima vez. Mientras la atmósfera se tensaba, Wanda inmediatamente dio un paso adelante para tomar el brazo de Virgil, persuadiéndolo suavemente. Virgil, no seas así, ella es tu esposa, después de todo. Después de hablar, se giró hacia Maxine. Maxine, llegaste justo a tiempo, Virgil y yo vamos a la subasta, ven con nosotros. Todavía no he enviado un regalo para agradecerle a tu madre por salvarme la última vez. No es necesario, interrumpió Maxine. Mi madre no lo necesita. Los ojos de Wanda se enrojecieron instantáneamente, pero si no vas, no me sentiré bien al respecto. Maxine, Virgil habló fríamente, solo ve cuando te lo digan, no seas desagradecida. Su mirada era gélida y penetrante.
Muy diferente de la mirada tierna que le había dado en su vida pasada, Maxine de repente se sintió agotada, demasiado cansada para siquiera reunir la energía para discutir. Al final, Maxine se vio obligada a asistir a la subasta juntas, se sentó en la subasta en el salón, rodeado por el sonido ascendente y descendente de las pujas. Vergel alzó su paleta con elegante compostura, cada puja provocaba exclamaciones de asombro de quienes lo rodeaban. 50 millones, el señor Vergel puja 50 millones, exclamó el subastador con entusiasmo. Este collar de zafiros es del señor Vergel. Wanda se apoyó en el hombro de Vergel con una sonrisa triunfal. Vergel, tu collar es realmente hermoso siempre que te guste. Vergel le apartó con cuidado los pelos sueltos junto a la oreja. El señor Vergel es demasiado bueno con esta canaria, ¿verdad? La está consintiendo excesivamente. Alguien en la última fila susurró, eso no es nada. Otra voz intervino. El mes pasado, la señorita Wanda mencionó casualmente que le gustaba esa isla del Pacífico, que vale cientos de millones, y al día siguiente el señor Vergel la transfirió a su nombre. Maxine apretó el número jugado en su mano con los nudillos blancos. En la vida pasada, Vergel también la consintió muchísimo, pero ahora, la misma ternura se le da a otra mujer. Maxine, Wanda de repente se inclinó, ¿cuál te gusta? Haré que Vergel te tome una foto y te la envíe. Maxine negó con la cabeza fríamente, no es necesario, entonces veamos la siguiente. Wanda insistió implacablemente, tal vez haya algo que te guste. El subastador golpeó el mazo. El siguiente artículo en subasta es bastante especial, estimados invitados, por favor disfrútenlo. En el momento en que la pantalla grande se iluminó, toda la sala estalló en jadeos. En la foto, Wanda estaba completamente desnuda, haciendo varias poses indecentes. La alta definición y el primer plano censurado dejan cada detalle íntimo expuesto. Dios mío, su piel es tan clara, esa pose es bastante provocativa, me pregunto cuánto cobra por noche. El lenguaje obsceno inundó instantáneamente todo el lugar. La cara de Wanda pasó de roja a pálida, luego a apágalo ahora, gritó poniéndose de pie y temblando por todas partes, esa no soy yo, no soy yo. De repente se giró hacia Maxine, lágrimas corriendo por su cara. Maxine, tú me odias tanto. Tienes que humillarme así, estás tratando de llevarme a la muerte con eso. Se cubrió la cara y salió corriendo. Vergel parecía terriblemente sombrío. Compraré todas estas fotos, las quitaré en 3 segundos, un segundo tarde y cerraré tu casa de subastas. Su mirada aguda recorrió la habitación. Si alguien se atreve a filtrar una sola palabra sobre los eventos de hoy, enfrentará las consecuencias. Finalmente se volvió hacia Maxine, su voz tan fría como el hielo, solo espera. Maxine regresó a la villa. Su mente en blanco y su cuerpo helado hasta la médula. No tenía idea de cómo esas fotos terminaron en la subasta. No le gustaba Wanda, estaba malcriada, pero nunca la humillaría de esta manera. Además, ni siquiera tenía esas fotos. Pero Vergel no lo creería, solo pensaría que estaba poniendo excusas. Sentada ansiosa en el sofá toda la noche, no fue hasta el amanecer que la puerta se abrió de repente. Vergel irrumpió, todo su cuerpo irradiando furia, sus ojos inyectados en sangre. Maxine la agarró por la barbilla con un agarre tan fuerte que casi le aplasta los huesos, ¿sabes? Wanda saltó al mar, su voz era ronca. Si no hubiera llegado a tiempo, ahora sería un cadáver. No fui yo. Maxine luchó por hablar, yo no puse esas fotos ahí, no tú. Se burló soltándolo repentinamente. ¿Estás tratando de decirme que ella misma publicó esas fotos? Maxine se quedó sin palabras, justo cuando estaba a punto de hablar. Vergel dijo fríamente, esto es solo un matrimonio de conveniencia, no tenemos nada que ver el uno con el otro, pero has lastimado repetidamente a la persona que más amo. Debes pagar el precio. Estas palabras apuñalaron su corazón como un cuchillo. En su vida pasada, cuando fue intimidada, él la había protegido así. En ese entonces, había dicho, quien se atreva a tocar a Maxine, haré que toda su familia pague con sus vidas. Pero ahora, la persona que protege se ha convertido en otra persona. Maxine, ve al hospital y disculparse con Wanda ahora mismo. Inmediatamente, Maxine lloró pero aún lo miró obstinadamente. No hice nada malo, realmente no sé por qué debería disculparme. Vergel dejó escapar una risa fría y chasqueó los dedos. Los dos guardaespaldas entraron de inmediato y la sujetaron. Llévala a la sala de electroshock. Vergel salió sin mirar atrás. Será liberada cuando admita su error. La sala de electroshock. Maxine lo miró con incredulidad. Para hacerla disculparse con Wanda, en realidad planeó someterla a una descarga eléctrica. Antes de que pudiera reaccionar, fue arrastrada al frío sótano y atada a la cama de descargas eléctricas.
Los guardaespaldas rápidamente le ataron las extremidades, las correas heladas cortando su carne. En el momento en que el guardaespaldas accionó el interruptor, una corriente eléctrica recorrió su cuerpo. Maxine se sacudió como un pescado deshidratado. Solo para ser violentamente jalada hacia atrás por las ataduras, sus dientes perforaron sus labios, el sabor de la sangre se extendió en su boca. Te disculparás, el guardaespaldas presionó el botón para aumentar la corriente. Como millones de agujas de acero recorriendo sus venas, atravesándolas desde la punta de los dedos hasta el corazón, escuchó un gemido inhumano escapar de su garganta, sus dientes mordieron su labio inferior hasta que fue un desastre sangriento. Negó con la cabeza. Mechones de cabello se le pegaron a la cara con sudor frío. No se equivocaba, porque debería disculparse. La corriente eléctrica golpeó de nuevo, más fuerte esta vez, su visión comenzó a nublarse, sus músculos sufrieron espasmos incontrolables. La tercera vez, la cuarta vez, la quinta vez, la 10ª vez. Detente, detente. Finalmente rompió a llorar, gritando mientras la sangre se mezclaba con sus lágrimas. Me equivoqué, me disculpo, iré a disculparme, me disculpo. Capítulo 4. Maxine fue llevada a la fuerza a la sala VIP del hospital. Finalmente recobró el sentido y decidió disculparse. Vergel se sentó junto a la cama del hospital, mirándola fríamente. Las piernas de Maxine todavía temblaban incontrolablemente. Los espasmos musculares de la descarga eléctrica hacía que cada paso se sintiera como caminar sobre cuchillas. Apoyarse contra la pared era la única forma en que apenas podía mantenerse en pie. Su visión se oscurecía en oleadas. Lo siento. Su voz estaba ronca más allá del reconocimiento. No debería haber filtrado tus fotos privadas. Wanda se apoyó en la cabecera, manchas de lágrimas en su rostro pálido. Maxine, en circunstancias normales podría dejarlo pasar, pero lo que hiciste esta vez fue realmente imperdonable, así que, este tipo de disculpa no la aceptaré. Vergel inmediatamente se inclinó para abrazarla, su voz imposiblemente suave. Entonces, ¿qué te gustaría? Como mínimo deberías arrodillarte para mostrar sinceridad. Maxine de repente levantó la vista, solo para encontrarse con la mirada gélida de Vergel en un instante. Todavía sin arrodillarse. ¿Qué quieres experimentar la descarga eléctrica de nuevo? Tembló por todas partes, sus rodillas golpearon el suelo con un ruido sordo. Lo siento. Wanda dejó escapar un zumbido reticente antes de decir, está bien, te perdono. Mientras salía de la sala, Maxine sintió un mareo repentino y casi se desploma. Se apoyó en la pared un buen rato antes de apenas poder arrastrarse. Por la noche, Vergel trajo inesperadamente a Wanda de vuelta a su hogar conyugal. Wanda está muy mal mental y necesita quedarse en casa un tiempo, dijo secamente, como si hablara del tiempo. Maxine no tenía energía para discutir. Haz lo que quieras. Después de todo, ya estaban en proceso de divorcio. Pronto, este lugar ya no sería su hogar. Vergel frunció el ceño, aparentemente notando su comportamiento inusual. Justo cuando estaba a punto de hablar, Wanda tiró de su manga. Vergel, tengo hambre, ¿qué te gustaría comer? Haré que los sirvientes lo preparen, es muy tarde, no los molestemos. Wanda sonrió tímidamente, pero su mirada permaneció fija en Maxine. Maxine está aquí, ¿verdad? Deja que lo haga. Vergel miró a Maxine. ¿No oíste? Qué irónico. Ella, esposa legítima, se había visto reducida a cocinar para la mantenida de su marido. Maxine se estremeció. La comisura de su boca y caminó mecánicamente hacia la cocina. El aceite rojo hirviendo se agitaba en la olla. Maxine miró aturdida las burbujas. Ya está lista la olla caliente. La voz de Wanda vino de repente desde atrás, casi. Maxine no giró la cabeza. Wanda se inclinó para mirar y de repente frunció el ceño. Maxine, ¿por qué tampoco? Tampoco hay suficientes ingredientes. Antes de que las palabras hubieran terminado, de repente agarró la muñeca de Maxine y la presionó con fuerza en la olla hirviendo. Un dolor insoportable se extendió instantáneamente desde su palma por todo su cuerpo. Maxine luchó instintivamente. Aceite rojo hirviendo salpicó por todas partes. Apenas logró sacar la mano, el dorso ya hinchado y ampollado. Wanda aprovechó la oportunidad para gotear unas gotas de sopa en su propio brazo, luego se desplomó dramáticamente en el suelo. ¿Qué está pasando? Vergel corrió al escuchar la conmoción. Wanda inmediatamente rompió a llorar. Vergel, no debería haberle pedido a Maxine que hiciera una olla caliente para yo, de lo contrario, no se habría enfadado tanto y no me habría salpicado la sopa en la mano a propósito. La expresión de Vergel se ensombreció al instante, se abalanzó y agarró la muñeca de Maxine. ¿Nunca vas a parar? ¿No escuchaste ni una sola palabra de lo que dije la última vez? Maxine palideció de dolor,
temblando mientras levantaba su mano roja y ampollada, con la voz ahogada por los sollozos. Virgil, mira bien, ¿quién es realmente el que está más herido aquí? Virgil se congeló. Yo no hice esto. Wanda se defendió apresuradamente. Virgil me salpicó primero, luego se quemó a propósito porque tenía miedo de que te enfadaras. Maxine dijo con los ojos enrojecidos, cada palabra deliberada. Hay cámaras de vigilancia aquí, solo revisa las grabaciones y... Wanda cambió de expresión y estaba a punto de hablar cuando Virgil la interrumpió bruscamente. No hay necesidad de investigar. Creo que Wanda nunca haría algo así. Al oír esto, Wanda se relajó al instante lanzando una mirada triunfante a Maxine. Con los ojos llenos de provocación, el corazón de Maxine se sintió como si se hubiera partido en dos, la mitad era el dolor ardiente en su mano, la otra mitad era la agonía aún más aguda en su pecho. Maxine, eres completamente incorregible, dijo Virgil con frialdad, ya que disfrutas tanto escaldando a la gente con sopa, vamos a darte una probada apropiada. Chasqueó los dedos y dos guardaespaldas entraron de inmediato sujetando la otra mano ilesa de Maxine. No, Maxine luchó aterrorizada. Virgil, te arrepentirás de esto. Antes de que pudiera terminar de hablar, los guardaespaldas la obligaron sin piedad a meter la mano en la olla hirviendo. Un grito desgarrador resonó instantáneamente por toda la villa. Capítulo 5. Maxine se despertó de un dolor insoportable para encontrarse acostada en la cama de su dormitorio, sus manos estaban envueltas en gruesas capas de gasa. Oleadas de dolor ardiente pulsaban a través de ellas. Señora, está despierta. La niñera, la tía Emma, estaba sentada junto a la cama con los ojos enrojecidos. Ojos, tus manos, llamaré al amo enseguida para que regrese. No es necesario, Maxine negó con la cabeza débilmente. Él es quien ordenó que me hicieran esto. La tía Emma jadeó bruscamente. ¿Cómo puede ser? El amo solía seguirte en secreto a la escuela y de regreso todos los días, aterrorizada de que pudieras sufrir algún daño. Las lágrimas cayeron silenciosamente de las comisuras de los ojos de Maxine. Mira, todos decían que la amaba, pero ¿por qué de repente dejó de amarla? Ella no entendía, de verdad, no lo entendía. Durante estos días de recuperación, Maxine pudo ver su cariñosa vida diaria a través de las publicaciones de Wanda en las redes sociales. Virgil la llevó a París para desfiles de moda. Alquiló un parque de atracciones entero para ella e incluso encendió un espectáculo de fuegos artificiales privado en su cumpleaños. Una semana después, Virgil finalmente regresó con Wanda, y lo primero que dijo fue: Maxine, el cumpleaños de Wanda se acerca. Organizarás este banquete de cumpleaños como compensación por escaldarla. Maxine estaba demasiado agotada para discutir, no quería complicaciones de última hora. Antes de irse solo pudo asentir en acuerdo. Está bien. Durante la semana de preparación del banquete de cumpleaños, Maxine apenas pegó un ojo. Con sus manos aún sin cicatrizar, seleccionó personalmente cada ramo de flores y confirmó cada plato del menú. Los sirvientes la miraron con lástima en sus ojos, pero nadie se atrevió a ayudar. El día del banquete de cumpleaños, toda la finca de la familia Walker estaba iluminada, los invitados susurraban entre sí, la esposa legal organizando un banquete de cumpleaños para la amante completamente inaudito. El señor Virgil es realmente sincero esta vez. Mira esos regalos, cualquiera vale una fortuna. Maxine se quedó en la esquina, haciendo oídos sordos a estos comentarios. Su mirada se posó en Virgil en el centro del escenario, vestido con un traje impecable. Seguía mirando su reloj, claramente esperando que apareciera Wanda. El tiempo pasó minuto a minuto. Wanda nunca apareció. La expresión de Virgil se volvió cada vez más sombría y finalmente envió a su asistente a buscarla. El Sr. Virgil, el asistente corrió de vuelta en pánico, sosteniendo una carta. La señorita Wanda se ha ido, solo dejó esto atrás. Virgil arrebató la carta y, después de escanearla rápidamente, su rostro cambió dramáticamente. Finalmente arrojó la carta directamente a la cara de Maxine. Maxine, su voz sonó como si fuera forzada a través de dientes apretados. Será mejor que me expliques esto claramente. La carta revoloteó hasta aterrizar a sus pies. Con manos temblorosas la recogió, revelando la delicada letra de Wanda. Virgil, para cuando leas esta carta, ya me habré ido. Te amo profundamente y realmente deseo envejecer contigo, pero Maxine amenazó la vida de mis padres, obligándome a irme. De ahora en adelante nunca nos volveremos a encontrar. No fui yo. Maxine aturdida le devolvió la carta. Nunca hice tal cosa, siempre dices que no lo hiciste. Virgil de repente la agarró por el cuello. Sin embargo, todo sigue sucediendo. Maxine luchó por respirar, pero obstinadamente la miró a los ojos. Realmente no lo sé, pero Virgil se negaba a creerla. Convencido de que había ahuyentado a Wanda, recurrió a medidas extremas para averiguar el paradero de Wanda.
ordenando a sus hombres que secuestraran a los padres de Maxine y los llevaran a la azotea de la sede corporativa de la familia Walker. La pareja de ancianos colgaba a 100 metros del suelo, sus vidas pendían de una sola cuerda fina. «Habla, ¿dónde está Waverly?» La voz de Virgil era gélida, sus dedos agarrando su barbilla, obligándola a mirar hacia el borde de la azotea. «Solo revelando su paradero pueden vivir tus padres, papá y mamá». Maxine nunca esperó que su amor por Wanda lo hubiera llevado a tal locura, hasta el punto de amenazar con arrojar a sus propios padres del edificio. Su voz estaba destrozada, al borde del colapso total. «Realmente no lo sé, ni siquiera sé cuándo se fue. Virgil, por favor, deja ir a mis padres, libéralos, son inocentes, son completamente inocentes», respondió Virgil con una risa fría, levantándola con la mano en señal. El guardaespaldas sacó inmediatamente una daga y comenzó a cortar metódicamente la cuerda salvavidas. No, el crujido de la cuerda al ser cortada lentamente por el cuchillo era como una hoja sin filo que le cortaba los nervios. «Realmente no lo sé». Cayó de rodillas con un ruido sordo, su frente casi sangraba por el impacto. «Virgil, lo juro, realmente no lo sé. Si la envío lejos, que muera de una muerte horrible». «¿No es eso suficiente? Que muera de una muerte horrible». El guardaespaldas sostuvo el cuchillo, cortando lentamente esa cuerda salvavidas. Virgil se inclinó, agarrando la parte posterior de su cuello. «Última oportunidad. ¿Dónde está?» Maxine lo miró con desesperación en sus ojos, sintiéndose repentinamente completamente desorientada. ¿Era este hombre frío y despiadado realmente el mismo que se había cortado el dedo y había muerto por ella en su vida pasada? Justo cuando la cuerda estaba a punto de romperse en el momento crítico, un guardaespaldas entró corriendo. «Señor Virgil, hemos encontrado a la señorita Wanda, está en el aeropuerto». Virgil liberó inmediatamente a Maxine y salió corriendo sin mirar atrás, mientras los guardaespaldas levantaban frenéticamente a los padres. Solo un hilo de la cuerda permanecía conectado. Maxine trepó sobre manos y rodillas, y solo se atrevió a romper a llorar después de tocar las manos frías de sus padres, papá y mamá. La mamá de Maxine tenía marcas de ligaduras profundas en los huesos en sus muñecas. El papá de Maxine tenía abrasiones ensangrentadas en su espalda por ser arrastrado contra paredes ásperas, cada herida una cuchilla atravesando su corazón. En la ambulancia, la mamá de Maxine temblaba mientras se secaba las lágrimas. «Maxine, él solía preocuparse incluso por un dedo raspado en ti». En ese momento, Maxine ya no pudo contenerse, sus ojos se enrojecieron cuando estalló en sollozos desgarradores. La sirena de la ambulancia atravesó el cielo nocturno. Maxine se sentó en el banco en el pasillo del hospital con las manos apretadas en puños. El médico acababa de decirle que sus padres solo estaban asustados y no gravemente heridos. Dejó escapar un largo suspiro de alivio y cerró suavemente la puerta de la sala. «Virgil, espera, todo es mi culpa». Desde el final del pasillo llegaron los sollozos desgarradores de Wanda. Maxine miró hacia arriba para ver al personal médico pasar corriendo con una camilla. Virgil yacía en ella, su camisa blanca empapada en sangre, su hermoso rostro sin color. Wanda apretó su mano con fuerza, llorando incontrolablemente. «Lo siento, todo es mi culpa, detuviste el avión para traerme de regreso, y todavía agarré el volante exigiendo salir». Virgil levantó débilmente la mano, usando las yemas de los dedos para limpiar sus lágrimas. «Mientras no te vayas, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa». Maxine sintió que su corazón se apretaba fuertemente mientras se giraba y se alejaba rápidamente. No quería ver más, ni se atrevió a volver a mirar. En los días que siguieron, Maxine se quedó en el hospital para cuidar a sus padres. Cada mañana, cocinaba a fuego lento una olla de sopa nutritiva y observaba a sus padres beberla lentamente. En el pasillo, los chismes de la enfermera llegaban ocasionalmente a sus oídos. «El señor Virgil realmente mima mucho a la señorita Wanda, a pesar de estar gravemente herido, todavía intenta animarla todos los días». «Sí, escuché que la señorita Wanda mencionó que tenía antojo de pasteles del lado oeste de la ciudad en medio de la noche, y el señor Virgil inmediatamente condujo a comprarlos a pesar de su enfermedad». El padre de Maxine. La madre de Maxine miró a su hija con preocupación, solo para verla pelar una manzana tranquilamente como si no hubiera escuchado nada. «Maxine», la madre de Maxine dudó, dejando sus palabras sin decir. «Mamá, estoy bien». Maxine cortó la manzana en trozos pequeños. «Ya no lo amo». Esta era la verdad. Desde el momento en que ató a su madre a la mesa de operaciones, su amor por él murió por completo. Ahora su único pensamiento era irse a salvo con sus padres. Una semana después, el padre de Maxine.
La madre de Maxine se estabilizó. Maxine, nos hemos recuperado, deberías regresar y empacar primero. El padre de Maxine le dio una palmadita a su hija en la espalda. El hombro, nos vamos pronto y probablemente no volveremos, tenemos que atar todos los cabos sueltos, asintió Maxine, de vuelta en la villa, acababa de terminar de ordenar a medias cuando la puerta se abrió de repente. Vergel estaba de pie en la puerta. Su expresión ligeramente oscurecida. Wanda ha pasado por bastantes sustos estos días, ve al templo y tráele un amuleto protector. Su tono se quebró sin discusión, como si le estuviera ordenando a un sirviente. En el pasado, Maxine se habría negado, pero ahora solo asintió aturdida. Está bien, no se atrevió a resistirse más. La última vez que se negó, casi le quita la vida a sus padres. Ya no podía permitirse correr ningún riesgo. El templo estaba envuelto en niebla a primera hora de la mañana. Maxine se arrodilló y se inclinó a cada paso, completando la escalera de 999 niveles. Sus rodillas estaban raspadas en carne viva y ensangrentadas, pero no sintió dolor. Cuando se puso de pie, sin darse cuenta vio el antiguo árbol Bodhi. El árbol estaba adornado con deseos rojos cintas, meciéndose suavemente con la brisa. La curiosidad la atrajo más cerca, pero cuando pudo distinguir la escritura en las cintas, la golpeó como un rayo. Que Maxine encuentre alegría y paz. Vergel, rezando por la buena salud de Maxine. Vergel, deseo que Maxine se enamore de mí. Vergel, cada cinta de seda roja representa la devoción pasada de Vergel hacia ella. La más antigua se remonta a sus días de escuela secundaria, mientras que la más reciente fue atada justo antes de su boda. Maxine soltó una risa amarga y entró en el gran salón. Esta vez, no solo obtuvo el talismán solicitado por Wanda para su seguridad, sino que también hizo un esfuerzo adicional para adquirir un par de talismanes de amor. Antes de irse, tomó prestadas unas tijeras del abad, regresó al árbol Bodhi y cortó una por una las cintas de deseos llenas de declaraciones de amor, arrojándolas al quemador de incienso para reducirlas a cenizas. Patrón, este es. El joven monje la miró desconcertado. Corta los lazos mundanos. Maxine respondió suavemente. Después de descender la montaña, le entregó a Vergel el amuleto de seguridad y el amuleto de amor. ¿Qué son estos?, frunció el ceño mientras sostenía el par de amuletos de amor. Amuletos de amor, deseándoles a ti y a Wanda una vida de felicidad juntos. Maxine habló con un tono sincero, su mirada tranquila como el agua quieta. Vergel la miró profundamente. ¿De verdad es eso lo que piensas?, asintió. Por supuesto. Vergel frunció el ceño y la miró fijamente durante un largo rato como si quisiera decir algo, pero finalmente no dijo nada y simplemente se dio la vuelta para irse. Unos días después fue el banquete de la familia Walker. Maxine no quería ir al principio, pero pensando en su abuelo, que hacía tiempo que no veía, se puso un atuendo formal y se fue. Estaba a punto de irse, y pasara lo que pasara, tenía que despedirse de su abuelo. Tan pronto como llegó a la vieja casa, vio a Vergel sosteniendo la mano de Wanda, entrando bajo la mirada de todos. En el banquete de la familia Walker, traer un canario fue claramente una bofetada en su cara, pero Maxine ya no sentía angustia, ni siquiera le importó, ignoró los susurros y fue directa a la habitación de su abuelo. Abuelo, Vergel y yo. Vergel, nos divorciamos. Tan pronto como entró, fue directa al grano y le contó al abuelo Walker sobre su decisión de irse. Al escuchar esto, el abuelo Walker se incorporó de repente y rápidamente agarró la mano de Maxine. Niña, ¿estás enojada con Vergel? Escúchame, claramente le gustas, debe haber algún malentendido sobre ese canario que tiene. Abuelo, Maxine soltó una risa amarga. Por favor, no intentes persuadirme más, lo he pensado muy claramente, dado lo que me ha hecho recientemente. No importa cuáles sean sus sentimientos hacia Wanda, no queda ninguna posibilidad entre él y yo. Sintiendo el dolor y la determinación en su tono, el abuelo Walker exhaló un largo suspiro. Bien, es su pérdida, Maxine, recuerda esto, incluso si ya no eres mi nieta política en el futuro, siempre serás mi niña más querida, como mientras yo esté cerca. Ese canario ni siquiera soñará con cruzar la puerta de mi familia Walker. La nariz de Maxine picó de emoción. En su vida pasada, el abuelo Walker también la había protegido así. Abuelo, deberías descansar ahora. Se levantó para irse. Te serviré una taza de leche tibia. Maxine salió a servir un vaso de leche. Cuando regresó y estaba a punto de tocar, escuchó un golpe sordo desde el interior de la puerta. Viejo bastardo, la voz de Wanda llegó a través de la puerta entreabierta, todavía atreviéndose a dejarme fuera. Te mataré. Maxine sintió que se le helaba la sangre en las venas. Abrió la puerta de golpe y vio a Wanda presionando con fuerza una almohada contra la cara del abuelo Walker. Las frágiles manos del anciano arañaban débilmente las sábanas, sus movimientos ya se desvanecían. ¿Qué estás haciendo?
Maxine corrió hacia adelante y empujó a Wanda, la almohada cayó al suelo, la cara del abuelo Walker estaba cianótica, ya inconsciente. Ayuda, llama a una ambulancia. El grito de Maxine atrajo la atención de todos. Virgil fue el primero en entrar corriendo, palideciendo al verlo. Abuelo inmediatamente levantó al anciano y salió corriendo. Su mirada era tan fría como el hielo al pasar junto a Maxine. Las luces del pasillo del hospital eran duras y de un blanco cegador. Las luces del quirófano permanecieron encendidas toda la noche. Maxine se sentó en la banca, con las manos temblando incontrolablemente. Wanda se acurrucó en los brazos de Virgil, sollozando en silencio, lanzándole ocasionalmente una mirada venenosa. Al amanecer, el médico finalmente abrió la puerta. Señor Virgil, el anciano estuvo demasiado tiempo privado de oxígeno, lo más probable es que permanezca en estado vegetativo. Virgil golpeó la pared, sus nudillos gotearon sangre al instante. En la sala VIP, Virgil los miró a los dos con una expresión sombría. ¿Qué demonios está pasando? Era ella. Wanda inmediatamente señaló a Maxine y gritó. Intentó matar al abuelo. Cuando entré, ella estaba. Mientras se tapaba la cara con una almohada, Maxine la miró con incredulidad. Dilo otra vez, no importa cuántas veces lo diga, es lo mismo, sollozó Wanda lastimosamente. Virgil, tengo tanto miedo, casi me mata también. La mirada de Virgil se volvió cada vez más fría, hasta convertirse finalmente en una espada de hielo que atravesó directamente el corazón de Maxine. Maxine, el abuelo te trató tan bien, ¿cómo pudiste hacer esto? No fui yo, la voz de Maxine tembló. Fue Wanda, la vi con mis propios ojos. Basta, espetó Virgil bruscamente. Maxine, debes pagar por esto, chasqueó los dedos. Dos guardaespaldas se adelantaron de inmediato para sujetar a Maxine. Virgil. Maxine forcejeó, créeme solo esta vez, se burló Virgil. Llévala al parque de diversiones. En las primeras horas de finales de otoño, el parque de diversiones estaba desierto. Maxine fue arrastrada a la torre de caída libre más alta, el viento frío la hizo temblar por todas partes. Átenla, ordenó Virgil con frialdad. Maxine se giró. Pálida, no, Virgil, sabes que le tengo miedo a las alturas, es precisamente porque sé que quiero enseñarte esta lección. Virgil personalmente se abrochó el cinturón de seguridad. Cuando estés lista para decir la verdad, ahí es cuando te bajarán. Mientras la torre de caída ascendía lentamente, Maxine mantuvo los ojos fuertemente cerrados. Para cuando el viaje llegó a su punto máximo, todo su cuerpo temblaba como una hoja. La máquina se desplomó de repente, la ingravidez hizo que el corazón de Maxine casi se detuviera, gritó, sus lágrimas se dispersaron por el viento en el cielo nocturno, 1, 2, 3 veces, mientras el horizonte comenzaba a aclararse al amanecer. Virgil finalmente se detuvo. Maxine apenas estaba consciente cuando la bajaron, sus labios mordidos hasta que gotearon sangre. ¿Lo has pensado bien? Virgil la miró desde arriba. Maxine separó los labios, luego de repente escupió una bocanada de sangre con un boa antes de perder completamente el conocimiento. En sus días, le pareció escuchar a Virgil llamándola por su nombre, pero pronto, una oscuridad sin límite se tragó toda su conciencia. El penetrante olor a desinfectante hizo palpitar las sienes de Maxine. Abrió los ojos y vio a Virgil de pie junto a la cama, sus delgados dedos sosteniendo 3 boletos de avión. Maxine, se ha estado causando problemas últimamente, primero intimidando a Wanda, luego lastimando al abuelo. No quiero verte por un tiempo. Con una expresión fría, dejó los boletos en la mesita de noche. Lleva a tus padres al extranjero para que se calmen. Cuando te hayas arrepentido de verdad, te traeré de vuelta. Maxine miró el boleto de avión y de repente lo encontró ridículo. En su vida pasada, él se había cortado los dedos por ella en un amor trágico, pero en esta vida, no podía esperar a exiliarla hasta los confines de la tierra. Ella no dijo nada, tomando el boleto en silencio, viéndola tan complaciente. Virgil frunció el ceño. Aceptaste así como así, nada que decir. Maxine levantó lentamente los ojos, quería decir tanto, que había perdido su confianza en Wanda, que había traicionado su sinceridad, que fue Wanda quien lastimó al abuelo, pero al final, ella solo negó con la cabeza ligeramente. Señor Virgil, la enfermera tocó suavemente la puerta. La señorita Wanda dice que le duele el pecho y lo ha estado buscando. Entendido. Dígale que iré a buscarla más tarde. Virgil respondió, luego se volvió hacia Maxine y dijo fríamente,
para evitar que huyas a mitad de camino, te llevaré personalmente al aeropuerto. De camino al aeropuerto, Maxine envió un mensaje de texto en secreto a sus padres: papá, trae mi certificado de divorcio. Nos vemos en el aeropuerto y vámonos de inmediato. Después de enviar el mensaje, inclinó la cabeza ligeramente y vio el perfil de Virgil luciendo excepcionalmente severo reflejado en la ventana del auto. Durante el periodo inmediatamente posterior a su renacimiento, estaba llena de alegría, deseando reconciliarse con él frenéticamente, volcar todo su amor en él, por lo que se aferró a él como una sombra, molestándolo todos los días. En ese entonces le encantaba verlo conducir, encontrando incluso los nudillos de sus manos en el volante irresistiblemente sexys, pero ahora, mirándolo de nuevo, su corazón no siente nada más que entumecimiento. Ya llegamos. Virgil detuvo el coche. Te acompaño. La sala de embarque estaba abarrotada de gente. Virgil tenía la intención de verla pasar por seguridad, pero la llamada de Wanda llegó de repente. Wanda. Virgil contestó el teléfono. Su tono se suavizó al instante. No tengas miedo, volveré para estar contigo enseguida. Colgó el teléfono, sin siquiera volver a mirar a Maxine, y se dio la vuelta para irse a grandes zancadas. Maxine se quedó donde estaba, viendo su figura desaparecer entre la multitud antes de caminar finalmente hacia sus padres. Maxine, aquí tienes tu certificado de divorcio. El padre de Maxine le entregó un folleto rojo. Maxine lo cogió. Una leve sonrisa de alivio finalmente apareció en su rostro. Rompió en pedazos los 3 billetes de avión de Virgil con destino a París y los tiró directamente a la basura antes de volver a recepción para comprar 3 billetes a Suiza. Papá, vámonos. Bajo la puesta de sol, su familia cruzó la puerta de embarque, sus figuras resueltas e inquebrantable. Por otro lado, Virgil se precipitó al hospital a toda velocidad, justo al salir del ascensor y dirigirse a la sala de Wanda. Un televisor cercano interrumpió de repente con noticias de última hora. Noticias de última hora. El vuelo MU-587 de Los Ángeles a París se estrelló poco después del despegue. Los 132 pasajeros a bordo perecieron. Al oír esto, Virgil se congeló en seco, se le heló la sangre. MU-587, ¿no era ese el vuelo que había reservado para Maxine Van? En el momento en que el teléfono se le resbaló de la palma de la mano, su protector de pantalla de cristal templado explotó en una galaxia de telaraña sobre las baldosas. El tono de notificación personalizado que había configurado para Wanda seguía vibrando sin parar, como un taladro eléctrico que perforara su canal auditivo hasta su cerebro. Hace una hora esta melodía había estado goteando miel. Ahora cada nota se convertía en púas. Los iris de Virgil ardían. Las imágenes residuales de los titulares de las noticias se grababan en sus retinas. Esos rígidos caracteres negros se estaban derritiendo en alquitrán, vertiéndose hacia atrás a través de sus nervios ópticos hacia su cráneo. El vuelo MU-587 se estrelló 3 minutos después del despegue. Sin supervivientes. Se estrelló. Sin supervivientes. Sin supervivientes. Muerta. Está muerta. Maxine está muerta. No, no puede ser. Imposible. Hace solo una hora. Virgil personalmente llevó a Maxine al aeropuerto. Recordaba claramente su voz, su mirada, incluso el color de la ropa que vestía. ¿Cómo pudo una persona tan vibrante desaparecer de repente? No, todavía debe estar viva. Virgil se agachó de inmediato para coger el teléfono, sus dedos tecleando frenéticamente durante más de un minuto antes de finalmente desbloquear la pantalla. El número de vuelo, que debería haber estado navegando en la estratosfera, ahora flotaba en la barra de notificaciones, seguido de los 2 deslumbrantes caracteres rojos. Se estrelló. Virgil presionó los dedos contra el cristal, intentando ajustar el enfoque, pero la sensación fría y dura subió por las yemas de sus dedos. Todo su brazo se cristalizó rápidamente en un glaciar. Mientras tarde se dio cuenta de que estaba temblando. No, todo el edificio temblaba. No sabía cómo salió corriendo del hospital ni cómo subió al coche. En la oscuridad de la noche envuelta en lluvia, el Maybach negro pasó como un rayo en el paso elevado, el acelerador presionado por Virgil hasta el límite, sus ojos carmesí fijos firmemente hacia adelante. Más rápido, aún más rápido. El aeropuerto de la madrugada estaba lleno de gente, una mezcla caótica de gritos, lamentos, sollozos y gritos de ira. ¿Por qué? Porque se estrelló el avión. Devuélvanlos, devuélvanme a mi familia. Los mataré a todos, juro que los mataré a todos. El inmenso dolor que se desbordaba de innumerables personas se fusionó en una mano gigante invisible, aplastando el cuerpo de Virgil en una bola apretada, dejándolo incapaz de respirar ni una sola vez. Luchó por abrirse paso a través del mar de gente. Todo ante él se desarrollaba como en cámara lenta. Vio a la gente desgarrándose unos a otros, escuchó a otros rugir de rabia. Sus rostros todos tenían la misma expresión de agonía insoportable, con cada gramo de fuerza
Se abrió paso hasta el mostrador e intentó preguntar al personal con voz ronca, pero aunque abrió la boca, no se le escapó ni una sola sílaba. «Hola, ¿puedo preguntarle de qué familiar de la víctima es usted?», le preguntó el miembro del personal en voz alta. La palabra víctima le golpeó la cabeza como un martillo pesado, haciendo que sus oídos zumbaran y su visión se nublara. Las grandes manos de Vergel agarraron el borde del mostrador con fuerza, sus nudillos se pusieron blancos por la fuerza. «Maxine, yo soy familiar de Maxine». Tal vez temía que el personal no pudiera escuchar con claridad. Vergel lo repitió de nuevo: «Soy familiar de Maxine». Vergel tenía muchas preguntas para el personal: si el avión realmente se había estrellado, si todos realmente habían perecido, si Maxine realmente se había ido. Cuando realmente llegó a este punto, no pudo pronunciar una sola palabra, solo se comportó como un títere, manipulado por el personal. Preguntaron, y él respondió, le dieron instrucciones, y él cumplió. Finalmente, un miembro del personal le entregó un documento: «Esta es la confirmación de la muerte de Maxine. Por favor firme aquí». Una hoja de papel impresa con el retrato en blanco y negro de Maxine fue colocada frente a Vergel. Forzó la vista, tratando desesperadamente de leer las palabras en el papel, pero no importaba cuánto se frotara los ojos, al final, ni una sola palabra se enfocó. Vergel agarró nerviosamente la mano de la persona a su lado. «Disculpe, ¿podría ayudarme a leer esto? ¿Qué dice aquí?». El hombre ya estaba furioso, pero cuando vio las palabras en el papel claramente, su ira se convirtió en tristeza. «Mis condolencias, dice que su esposa también pereció en este accidente aéreo». Instantáneamente, Vergel sintió el hierro en su garganta. Su corbata se transformó en una pitón que le oprimió la tráquea, mientras que la estática como la nieve parpadeaba en los bordes de su visión. Las palabras «accidente fatal» ardían en las profundidades de su conciencia, sus cenizas se asentaron en su estómago y desencadenaron una reacción en cadena de espasmos. Vergel se tambaleó hacia atrás hasta que chocó con un pilar, luego se deslizó débilmente al suelo como si toda la fuerza lo hubiera abandonado. De repente, escuchó un gemido como el de un animal joven escapar de su garganta, un sonido tan terriblemente desconocido que parecía angustia prestada del pecho de otra persona. Todo lo que siguió se sintió como un sueño para Vergel. En medio de los anuncios de transmisión, Vergel, como los otros individuos aturdidos, firmó para recibir los restos. Los restos era simplemente un término para los débiles rastros de ceniza encontrados por el equipo forense y la policía en el asiento de Maxine después del accidente aéreo. Esta pequeña cantidad de ceniza fue colocada solemnemente en una urna por el examinador forense. Después de la identificación y confirmación, Vergel firmó por ello, y finalmente fue entregado con igual solemnidad a Vergel. Vergel era como una marioneta sin alma, sosteniendo aturdido las cenizas de Maxine mientras salía. En el camino, innumerables miembros del personal expresaron su pesar y disculpas a Vergel con rostros afligidos, pero Vergel pareció no escuchar, arrastrando su plomo pies mientras salía lentamente del aeropuerto. Luego, entumecido, arrancó el auto y condujo a casa. Cuando Vergel llegó a casa, solo encontró una multitud de personas esperando en su puerta. Esos eran los hermanos de Vergel. Junto con Wanda, estos hermanos habían presenciado a Vergel y Maxine desde su boda hasta ahora, aunque más tarde Vergel ya no amaba a Maxine. En la superficie, Maxine seguía siendo su cuñada, tanto por sentimiento como por razón. Deberían venir a despedirla en su viaje final. En cuanto a Wanda, había estado fingiendo dolor y gimiendo en el hospital, pero al escuchar la noticia del accidente aéreo de Maxine, un éxtasis abrumador instantáneamente nubló su mente. Ahora el abuelo de Vergel se ha vuelto un vegetal, inconsciente, y ahora Maxine está muerta. Es como si los cielos la estuvieran ayudando. Su matrimonio en la familia de Vergel es prácticamente un trato hecho. Pensando en esto, Wanda giró la cabeza para mirar a Vergel salir del auto con una expresión triste. Dio un paso adelante para apoyar a Vergel. «Vergel, mis condolencias, todavía me tienes». Pero Vergel actuó como si no viera a Wanda, continuando tambaleándose por los escalones. Detrás de él, Wanda miró su mano vacía, un destello de resentimiento en sus ojos. Al momento siguiente, Wanda escuchó exclamaciones desde adelante. «Vergel, cuidado». Wanda rápidamente miró hacia arriba y vio que Vergel repentinamente perdía fuerza en sus piernas mientras subía los escalones. Arrodillándose, su rostro cambió y se apresuró a apoyar a Vergel, pero Vergel negó con la cabeza, aturdido, con los ojos hundidos. «Estoy bien, no te preocupes por mí». Los demás se preocuparon aún más al verlo así. Algunas personas no pudieron soportarlo y dijeron: «Vergel, sé que la muerte de tu esposa fue demasiado repentina, pero ¿no te disgustó? Ahora que está muerta, ¿no despeja convenientemente el camino para ti y Wanda?». Sí, los demás estuvieron de acuerdo.
Sí, en ese entonces tú nos dijo directamente en nuestras caras que tú y Maxine solo estaban en un matrimonio de conveniencia sin ningún sentimiento, ¿por qué torturarte volviéndote así por ella? Virgil permaneció arrodillado con la cabeza gacha, y solo después de un largo rato la multitud lo escuchó murmurar, sin sentimientos, ¿cómo podría no haber sentimientos? Claramente los tenía con Maxine. Wanda, sus ojos se iluminaron en el momento en que escuchó este comentario sin emociones. Hace solo unos momentos, casi se había olvidado de este asunto porque Virgil la había ignorado. De hecho, Virgil y Maxine no tenían una conexión emocional. Debe ser que la muerte de Maxine fue demasiado repentina, por lo que Virgil no había reaccionado a tiempo y terminó pasándola por alto. Fue Wanda quien rápidamente dio un paso adelante, agachándose para ayudarlo a levantarse. Así es, Virgil, nunca te gustó Maxine de todos modos, muerto es muerto, harás que sienta pena por ti así. No está claro cuál de las palabras de Wanda tocó la fibra sensible de Virgil, pero Virgil levantó repentinamente la cabeza y empujó a Wanda al suelo. Salgan. Varios hermanos rápidamente dieron un paso adelante para ayudar a Wanda a levantarse mientras le pregunta a Virgil qué locura lo había invadido. Al final Virgil los echó a todos juntos. Fuera, todos fuera. Van. La puerta principal de la villa estaba cerrada herméticamente. Virgil se desplomó de rodillas, agarrando la urna de Maxine y dejó escapar un sollozo herido y bestial. Maxine, ¿cómo podría no querer a Maxine? Pero ya sea en su vida pasada o en esta, la amaba tan profundamente. Sí, Virgil también ha renacido. En su vida pasada, después de sostener el cuerpo sin vida de Maxine y perecer en las llamas, pensó que descendería a la condenación eterna. Para su sorpresa, cuando volvió a abrir los ojos, se encontró renacido, y renacido justo en el momento en que se acababa de casar con Maxine. Al principio, Virgil estaba muy contento, finalmente había vuelto a ver a Maxine. La última vez, debido a su negligencia, Maxine fue engañada por su amigo de la infancia, secuestrada y sometida a tanto sufrimiento. En esta vida, se comprometió a tratar bien a Maxine y a exponer la verdadera naturaleza de su amiga de la infancia, pero cuando Virgil vio la mirada distante y fría en los ojos de Maxine, Virgil de repente se dio cuenta con claridad de que Maxine aún no había renacido. La Maxine actual todavía no lo amaba y seguía siendo la misma persona que lo despreciaba, pero Virgil no estaba dispuesto, había amado a Maxine durante 2 vidas enteras. Entonces, ¿por qué ni siquiera lo miraba? Entonces, siguiendo el consejo de su hermano, Virgil también retiró por la fuerza su amor por Maxine y eligió tratar a Maxine con la misma indiferencia que ella le mostraba. Su objetivo era simple, quería que Maxine bajara su orgullo primero, para hacerle darse cuenta de lo importante que era su amor para ella. Si Maxine finalmente podía despertar a la verdad, regresar y elegir amarlo y apreciarlo adecuadamente, entonces podrían continuar viviendo felices para siempre. De lo contrario, Virgil estaba dispuesto a dejarla ir y permitirle estar con William, pero los planes nunca se mantienen al día con los cambios. Virgil nunca esperó que Maxine también lo fuera. Renacido como él, cuando vio a Maxine abrazándolo fuertemente, llorando desconsoladamente y diciendo que lamentaba haber sido ciega para lastimarlo, y luego prometiendo repetidamente tratarlo bien y amarlo de ahora en adelante, en ese momento, Virgil sintió como si hubiera ganado la lotería. Abrumado por la emoción, pronto se calmó de nuevo y apartó a Maxine, temiendo que Maxine volviera a usar palabras dulces para engañarlo, solo para fugarse de inmediato con William como en la vida anterior. Aunque más tarde Maxine le aseguró repetidamente que se había reformado, ya no amaba a William y lo amaría como es debido, pero Virgil, para evitar ser engañado como en la vida anterior, Virgil endureció su corazón y continuó tratando a Maxine con fría indiferencia. Quería darle una lección, por lo que Virgil descartó todos los planes que había hecho justo después de su renacimiento, ya que Maxine renació y merecía una compensación adecuada. Virgil decidió darle una oportunidad para ver hasta dónde llegaría para enmendarse. Por lo tanto, Virgil continuó siendo despiadado con Maxine, tal vez temiendo no ser lo suficientemente cruel. Virgil incluso trajo un canario para representar escenas de lastimarla repetidamente. Obligó a la madre de Maxine a subir a la mesa de operaciones para donar su hígado a Wanda, ató a Maxine a una silla eléctrica y a un paseo en caída libre y, finalmente, para hacer que Maxine revelara el paradero de Wanda, ató a los 2 padres de Maxine a la parte superior de un crucero para ser alimentados a los tiburones. Viendo cómo el propio afecto de Maxine se desvanecía gradualmente, volviéndose insensible y resignado, Virgil no pudo negar su pánico, pero luego pensó de nuevo. ¿Acaso Maxine no dijo que lo amaba profundamente? Como no podía soportar este pequeño dolor, claramente, en su vida pasada, había soportado mucho más sufrimiento del que Maxine estaba experimentando ahora, incluso 1000 veces peor.
Además, Maxine por celos incluso acusó falsamente a Wanda de causar que su abuelo se convirtiera en un vegetal, así que al final, Virgil decidió enviar a Maxine al extranjero para que se calmara adecuadamente. Maxine solo regresaría cuando se hubiera calmado. Si Maxine regresaba y admitía sus errores, habiendo aprendido la lección, entonces Virgil le contaría sobre su reencarnación. Dejaron atrás por completo los agravios del pasado, pasaron página y comenzaron una nueva vida. Sin embargo, la visión esperanzadora de Virgil se hizo añicos cuando la desgracia golpeó primero. El avión de Maxine se estrelló sin sobrevivientes. Ante este pensamiento, Virgil se abofeteó varias veces. ¿Por qué? Porque las cosas resultaron así. Nunca tuvo la intención de que Maxine muriera. Si hubiera sabido que esto sucedería, no debería haberla puesto en ese avión, no debería haberla enviado al extranjero. Si no hubiera hecho esto, Maxine seguiría parada a salvo frente a él ahora. Fue en este momento que Virgil se dio cuenta de que estaba equivocado, terriblemente equivocado. Debería haberle dicho a Maxine que él también había renacido cuando ella habló de su renacimiento y de querer enmendarlo. Hay muchas maneras de compensar. ¿El por qué eligió algo tan extremo? ¿Por qué buscar un canario para provocarla? Pero el remordimiento de Virgil llegó demasiado tarde, Maxine ya estaba muerta sin siquiera cenizas. Virgil ya no pudo contener su colapso y rompió a llorar. Mientras sollozaba, un repentino sabor metálico le subió por la garganta y al momento siguiente, una bocanada de sangre brotó violentamente de su boca. En ese momento, Virgil vio oscuridad ante sus ojos y perdió por completo el conocimiento. Virgil tuvo un sueño muy largo. En el sueño vio a Maxine corriendo hacia él llena de amor, arrojándose a los brazos de Virgil, ella lo besó dulcemente y dijo, «Virgil, me gustas». Virgil instintivamente se inclinó para besarlo cuando el sueño terminó abruptamente. Maxine instantáneamente se convirtió en cenizas en sus brazos. No importa cuánto lo intentara Virgil, no podía agarrar ni una pizca de ceniza. No te vayas a ser Maxine. Virgil se despertó sobresaltado de su pesadilla y se incorporó bruscamente, solo para encontrarse acostado en una cama grande con un gotero en el brazo. A su lado, además de Wanda y su asistente, solo estaba un hombre desconocido. «Señor Virgil, acepte mis condolencias. Soy el abogado de divorcio de Maxine». En cuanto se pronunció la palabra divorcio, Virgil lo miró de repente. «¿Qué dijo?». Mientras tanto, los ojos de Wanda se iluminaron al instante al mencionar el divorcio. Justo cuando Wanda estaba a punto de hablar, el asistente a su lado, percibiendo la tensión, la acompañó afuera. El abogado de divorcio de Maxine sacó entonces el certificado de divorcio ya procesado de la bolsa e informó a Virgil con sinceridad de la situación. «Hace apenas un mes, la señorita Maxine me pidió que me encargara de su divorcio, insistiendo en que no quería nada e incluso nos indicó que pasara lo que pasara, el certificado de divorcio debía serle entregado a usted. Por cierto, señor Virgil, la señorita Maxine también me pidió que le transmitiera un mensaje, dijo que todo el pasado ya pasó. Que cada uno de nosotros encuentre la paz de ahora en adelante y nunca nos volvamos a encontrar». Después de hablar, el abogado colocó el certificado en la mesita de noche frente a Virgil. La mente de Virgil se había quedado completamente en blanco. Miró fijamente el certificado de divorcio frente a él, el documento rojo oscuro proyectaba un brillo frío bajo la luz. Después de una larga pausa, Virgil lentamente extendió la mano para tomarlo, pero en el momento en que sus dedos tocaron la tapa, retrocedió como si recibiera una descarga eléctrica. El certificado de matrimonio había sido rojo dorado, pero este era de un rojo oscuro como sangre coagulada. Sus bordes tenían las marcas irregulares y prensadas del sello de acero de la Oficina de Asuntos Civiles. La taza de agua en el gabinete tembló de repente, y solo cuando bajó la mirada se dio cuenta de que era su propia mano temblando. Las páginas interiores del documento crujieron suavemente, las palabras impresas certificado de divorcio, escritura informal quemándose en sus retinas. Esto no puede ser. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo pudo Maxine divorciarse de repente de él? Maxine no había renacido, no dijo que se arrepentía, no dijo que lo trataría, lo amaba bien y lo amaba en esta vida. ¿Por qué se divorció de repente de él? En un instante Virgil dudó si Maxine realmente había renacido, y si alguna vez había dicho esas palabras, Maxine lo amaba o no. La nuez de Adán de Virgil se deslizó en su tenso cuello, como si se tragara un trozo de hielo de ángulo agudo que cortaba todo a su paso, dejando rastros húmedos de sangre que se extendieron a su boca. ¿Cuándo le había dado los papeles del divorcio?
Un recuerdo repentinamente lo atravesó. Parecía que realmente había habido un acuerdo de divorcio mezclado con los documentos que su asistente le entregó ese día, pero en ese entonces, estaba solo concentrado en Wanda y no se molestó en mirar de cerca, incluso más tarde. Cuando Maxine lo miró con una expresión de alivio después de recibir el acuerdo de divorcio, lo encontró completamente desconcertante, pero Virgil nunca pensó en eso, solo ahora lo golpeó la comprensión. Así que ella ya había decidido divorciarse de él en ese. Entonces los documentos cayeron sobre la mesita de noche con un crujido agudo, sobresaltando al abogado a su lado. Estremeciéndose a través de la ventana del piso al techo de enfrente, vio su propio rostro ceniciento reflejado, mientras que detrás de él, la mitad del vestidor estaba vacío, su vestido rojo favorito había desaparecido, dejando solo perchas meciéndose suavemente con la brisa nocturna. Su pulgar rozó el calor residual mientras pasaba las páginas interiores. La fecha de registro, 23 de mayo, fue el día del accidente aéreo de Maxine. Ese día Virgil le entregó personalmente el boleto de Avia Blo. Agitadamente el abuelo tosió un par de veces, sobresaltado. Virgil le dio unas palmaditas en la espalda apresuradamente, con los ojos llenos de sorpresa. ¿Qué dijiste? ¿Cómo es eso posible? Conocía bien el carácter de Wanda. Wanda era tan gentil que ni siquiera pisaría una hormiga al borde del camino. ¿Cómo pudo matar al abuelo? El abuelo estaba furioso. Si no me crees, ve a revisar las imágenes de vigilancia. Imágenes de vigilancia. Virgil recordó que cuando ocurrió el incidente con su abuelo, tenía la intención de revisar las imágenes de vigilancia, pero Wanda seguía sollozando y agarrándose la manga, insistiendo en que no era ella. En ese momento, Maxine ya tenía una larga lista de ofensas previas, por lo que Virgil no dudó en elegir creerle a Wanda. Ahora que su abuelo le pide que revise las imágenes de vigilancia de nuevo, Virgil siente que es completamente inútil. ¿Cuál es el punto de revisar? La culpable sigue siendo Maxine. Pero ahora que Maxine se había ido, no. Quería pensar más en eso, pero el abuelo seguía insistiendo. Incluso si estás con Wanda, aún le debes la verdad a Maxine. Si no investigas, iré yo mismo. Al ver la postura persistente del abuelo, Virgil lo detuvo rápidamente y fue a revisar las imágenes de vigilancia de la villa, pero el mayordomo le informó que la vigilancia se había interrumpido desde el día del accidente del abuelo. Virgil frunció el ceño, sintiendo que algo andaba mal. Justo entonces un sirviente se acercó y dijo con cautela: «Joven amo, todavía tengo el vídeo aquí». Originalmente el sirviente tenía la intención de cerrar las ventanas en la habitación del viejo amo, pero inesperadamente presenció una escena tan aterradora, así que rápidamente se escondieron dentro del armario y lo grabaron en secreto. La razón por la que no me atreví a sacarlo fue, primero, que Virgil no lo creería, y segundo, tenía miedo de ofender a Wanda. Ahora, con la seguridad del amo, el sirviente finalmente se atrevió a sacarlo. Virgil rápidamente tomó el teléfono del sirviente y abrió el vídeo. En poco tiempo el monitor de frecuencia cardíaca en su muñeca superó los 120. En el vídeo, después de que el abuelo terminó hablando con Maxine, estaba a punto de irse a la cama, pero poco después de que el abuelo cerrara los ojos, una chica con un vestido blanco entró de repente en silencio. La persona tenía el pelo largo cayendo en cascada por su espalda, y el brillante anillo de diamantes en su mano era la pieza única que Virgil había ganado para Wanda en la subasta el día antes del banquete de bienvenida. Al momento siguiente, cuando la mujer se dio la vuelta, reveló el rostro de Wanda. A diferencia del comportamiento dócil y obediente que mostró frente a Virgil, esta Wanda ahora tenía una mirada de siniestra malicia. Rápidamente avanzó, agarró una almohada cercana y la presionó con fuerza sobre la cara del abuelo. Escupió con saña: «Viejo bastardo, ¿cómo te atreves a impedir que me case con un miembro de la familia Walker? Estás pidiendo la muerte». En el momento en que esas vulgares y venenosas palabras escaparon de los labios de Wanda, el reloj inteligente de Virgil vibró con una advertencia de alta frecuencia mientras la curva de su monitor de presión arterial se disparaba por la pantalla, reflejando el penetrante aullido de la sirena de una ambulancia de ese fatídico día. «Mayordomo, llama a Wanda». Virgil escuchó su propia orden de voz gélida: «Y llama a la policía mientras estás en eso». Cuando Wanda abrió la puerta, Virgil se sentó de espaldas a la entrada en el sofá. El televisor frente a él reproducía en bucle las imágenes de Wanda asesinando a su abuelo, mientras que la mesa frente a la pantalla contenía una colección condenatoria de evidencia que mostraba los planes de Wanda contra Maxine. Todos estos fueron los hallazgos de Virgil después de enterarse de que Wanda fue quien asesinó a su abuelo, lo que luego hizo que su asistente investigara. Virgil sabía lo malvada que era Wanda, pero nunca imaginó que pudiera hundirse a tales profundidades.
La idea de que había lastimado repetidamente a Maxine por una mujer así hizo que el corazón de Vergel volviera a doler violentamente, y el reloj de monitoreo cardíaco en su muñeca comenzó a emitir intensos sonidos de alarma una vez más. Pero Vergel actuó como si no lo hubiera oído, permaneciendo inmóvil como una estatua en el sofá, esperando a que Wanda llegara, antes de empujar la puerta de la villa. Wanda se sentía extraordinariamente emocionada desde que Maxine murió. Le habían informado a Vergel que el contrato había sido rescindido y la expulsaron de la villa. La noticia de Vergel llegó tan repentinamente que Wanda no tuvo tiempo de prepararse. Se había acostumbrado a una vida de lujo, y volver a la mediocridad no era menos que una pesadilla, pero Wanda no se lo tomó a pecho. Simplemente pensó que Vergel se había vuelto loco de dolor por perder a Maxine. Además, en estos últimos meses, Vergel la había amado profundamente e incluso lastimó a Maxine tantas veces por ella, no podía creer que Vergel realmente tuviera el corazón para alejarla. Tal vez después de un tiempo Vergel la traería personalmente de regreso a la villa. Efectivamente, no mucho después el mayordomo de la villa vino específicamente a su puerta para traerla de regreso. En ese momento Wanda se llenó de alegría, pensando que Vergel había seguido adelante. Reevaluaron su relación y confirmaron que realmente la amaba, y que esta visita era para darle una nueva identidad, pero cuando Wanda abrió la puerta de la villa, lo que le esperaba no fue una sorpresa agradable, sino una pesadilla, explicó. Vergel no miró a Wanda, solo se quedó mirando el televisor frente a él y dijo con calma, su voz más fría que el aire de finales de otoño. El rostro de Wanda cambió instantáneamente de rosado a pálido mortal mientras veía su aliento exhalado condensarse en volutas en forma de flecha en el aire. Vergel, todo esto son mentiras, tienes que creerme, ¿cómo pude hacer tales cosas, incluso con testigos y pruebas presentes? Wanda todavía apretaba los dientes en negación, porque claramente sabía que admitirlo significaría una muerte segura. Pensando en esto, Wanda recurrió a su táctica más utilizada frente a Vergel, con los ojos enrojecidos, se arrodilló junto a Vergel, extendiendo su mano con la misma expresión lastimera que había usado en el pasado. Vergel, al momento siguiente. Vergel le dio una bofetada en la cara con los documentos en su mano, el borde afilado del papel cortó la cara de Wanda, haciendo que gotearan gotas de sangre. El impacto repentino hizo que Wanda se estrellara contra el suelo. Vergel se rió de repente. Se puso de pie y pasó por encima de los papeles esparcidos, caminando hacia ella. Sus zapatos de cuero hechos a medida aplastaron la caja de postre que ella había traído especialmente. Wanda, eres solo un canario, ¿cómo te atreves a tener tanta audacia? Ni siquiera eres un canario, solo un actor. Afuera de la ventana del piso al techo, un relámpago brilló repentinamente. Wanda vio su reflejo en el vidrio derritiéndose. La versión siempre impecablemente vestida de sí misma ahora parecía completamente despeinada en medio de la tormenta de evidencia. Vergel se agachó lentamente frente a Wanda, extendiendo la mano para agarrar violentamente su barbilla con tanta fuerza que parecía que podría aplastarla. Cuando la mano de Vergel agarró la barbilla de Wanda, percibió el aroma de la colonia Napoleón en Vergel. Era la fragancia favorita de Wanda, pero ahora olía como si viniera de un demonio del infierno. No, no, realmente no. Wanda permaneció desafiante, luchando por incorporarse mientras se aferraba a la pernera del pantalón de Vergel. Siempre me he esforzado por cumplir con tus demandas, ¿cómo podría hacer esas cosas? En ese entonces Wanda era solo una estudiante común en una universidad común, mientras que alguien como Vergel, un joven maestro de una familia adinerada, era una figura que solo podía ver en la televisión. Así que cuando Vergel realmente apareció ante Wanda y le pidió que desempeñara un papel en un plan, Wanda sintió que había ganado el premio gordo y asintió sin dudar, a pesar de que todos la aconsejaban, diciendo que Vergel solo estaba jugando y que se le rompería el corazón sin remedio si se enamoraba de él. Wanda aún persistió porque le había gustado Vergel durante mucho, mucho tiempo. Desde el primer momento en que vio a Vergel en la televisión, Wanda juró que si alguna vez se casaba, sería solo era Vergel. Todos decían que Wanda estaba soñando despierta, así que cuando Wanda finalmente tuvo la oportunidad de acercarse a Vergel, naturalmente tuvo que aferrarse fuerte. La petición de Vergel era simple. Quería que Wanda fingiera ser su canario y le mostrara afecto frente a Maxine. Al principio Wanda obedeció obedientemente, pero luego Vergel la trató cada vez mejor, incluso superando el amor que tenía por Maxine. Las ambiciones de Wanda crecieron, ya no quería ser un canario prescindible, quería convertirse en su esposa, la dama de la casa Walker. Inicialmente Wanda solo se atrevió a hacer pequeños trucos o bromas para incriminar a Maxine, pero al darse cuenta de que Vergel permaneció impasible, Wanda gradualmente se volvió más audaz, comenzó a incriminar a
Maxine de varias maneras, incluso llegando tan lejos como para causar la muerte del abuelo de Virgil. En verdad, los métodos de Wanda no eran particularmente sofisticados, sin embargo, cada vez Virgil confiaba completamente en ella, por lo tanto, Wanda nunca se preocupó de que sus planes fueran expuestos, especialmente porque el único testigo, su abuelo, ahora estaba en estado vegetativo. Por lo tanto, Wanda no estaba completamente preparada para el día en que sus acciones fueran expuestas. Tomada con la guardia baja, Wanda no pudo encontrar ninguna excusa y solo pudo negar todo persistentemente. Pensó que mientras siguiera negando, Virgil eventualmente dejaría pasar el asunto. Desafortunadamente, Virgil tampoco era tonto. Anteriormente, había querido ver hasta dónde llegaría Maxine, quien lo amaba por su bien, por lo que Wanda haría la vista gorda ante muchas cosas siempre y cuando no dañaran a Maxine. Poco sabía que su permisividad había alimentado las ambiciones de Wanda, y casualmente durante ese tiempo Maxine se había vuelto insensible y descorazonada, sin ofrecer ninguna negación. Por lo tanto, el enfurecido Virgil no se molestaría en investigar a fondo la verdad, pero ahora nunca dejaría ir a Wanda. Se puso de pie de nuevo anunciando el destino final de Wanda como la parca. Ya que disfrutas tanto incriminando a los demás, puedes quédate en prisión, me aseguraré de que alguien te cuide bien. La palabra cuidar incluso fue enfatizada deliberadamente por Virgil. El rostro de Wanda se retorció instantáneamente de horror, su mano agarrando la pernera del pantalón de Virgil se deslizó débilmente, en medio de los gritos y súplicas de Wanda. Las sirenas de la policía atravesaron la tormenta mientras innumerables oficiales entraban en tropel. No, por favor, hice esto porque te amo, Virgil, no puedes hacerme esto. Wanda miró su silueta retroiluminada mientras se ajustaba los gemelos, sollozando incontrolablemente cuando de repente recordó una noche en un baile bajo el mismo candelabro de cristal. El hombre una vez sostuvo su rostro y dijo: Wanda, te amaré toda la vida, pero ahora le dice al oficial de policía que tiene delante, toda la evidencia está sobre esta mesa. Mientras las frías esposas se cerraban alrededor de la muñeca de Wanda, ella se rindió por completo, bajando la cabeza y murmurando: Virgil, ¿de verdad nunca me amaste estos últimos meses? El oficial arrastró a Wanda hacia atrás, sus talones tallando profundas marcas en la alfombra. Ni siquiera un poquito. El viento y la lluvia lanzaron las últimas palabras contra la puerta cerrada de la villa. Virgil nunca miró atrás. Nadie podría haber anticipado que Virgil, quien había estado locamente enamorado de Wanda momentos antes, de repente se enfriaría. No solo envió personalmente a Wanda a prisión, sino que también expuso las acciones de Wanda a los medios. Incluso Maxine, que estaba lejos en Francia, vio las noticias. En el café bajo los plátanos de la calle, Maxine, sentada junto a la ventana abierta, saboreando su café con sabor a rosas, cuando se enteró por primera vez del accidente que involucró al vuelo que originalmente se suponía que tomaría, Maxine sintió una abrumadora sensación de alivio. Afortunadamente, no había abordado ese vuelo. Si realmente hubiera abordado ese vuelo, no podía soportar imaginar lo devastados que habrían estado sus padres y seres queridos, pero nunca consideró la reacción de Virgil. En el recuerdo de Maxine, el renacido Virgil ya no la amaba y no reaccionaba a su muerte, ni lo negaba repetidamente cuando ella presentía algo extraño y probaba si había renacido. En ese momento Maxine realmente no podía entender por qué de repente dejó de amarla, como si se hubiera convertido en una persona diferente. No fue hasta más tarde cuando Maxine llegó a Francia y charló con nuevos amigos sobre eventos pasados que finalmente supo la respuesta de ellos. Tal vez era odio. Nadie se volvería a enamorar de alguien que lo había lastimado repetidamente e incluso le había costado la vida, sin mencionar a otros. Incluso Maxine, después de renacer y sufrir tanto a manos de Virgil, había renunciado por completo a Virgil desde entonces. Así que cuando fingió su muerte, Maxine no actualizó su información con la aerolínea. Después de todo, no quedaba nadie en el país que se preocupara por ella, así que si vivía o moría no importaba. Incluso si Virgil escuchara la noticia de su muerte, probablemente no le importaría, ya que la persona que ama ahora es Wanda, no ella. Hasta hoy Maxine vio estas noticias. Las noticias estaban llenas de elogios de Virgil para su ex esposa en varias plataformas. Cada palabra goteaba con el profundo amor de Virgil por sí mismo. La pantalla del teléfono emitía un brillo frío en la niebla de la mañana, esas palabras como un cuchillo oxidado, abriendo su caja de recuerdos soldada hace mucho tiempo con fuerza bruta. Hace mucho tiempo, cuando Virgil la amaba más, le escribía una carta de amor todos los días. Cada palabra y oración dentro exuda un profundo afecto. Nunca esperó que incluso ahora estas palabras aún pudieran afectarla, solo que ahora, ya no es conmovedor, sino algo irónico. Maxine realmente no puede entender ahora las verdaderas intenciones de Virgil. ¿No la amaba?
De lo contrario, porque negaría haber renacido él mismo, alejándola una y otra vez, y con Wanda, lastimándola repetidamente, ahora que Maxine está muerta, ¿no debería ser feliz, porque fingir este arrepentimiento? ¿Es remordimiento por enviarla a ese avión y causar su muerte, o se ha dado cuenta de repente después de su muerte de que todavía la ama, sin importar el arrepentimiento de Vergel o cualquier otra actitud? Todo eso no tiene sentido para Maxine ahora. Después de todo, hacía tiempo que había renunciado a Vergel, y en el mundo de Vergel, ella ya era una persona muerta. El hecho de que ahora no tuvieran intersección algún. Era el mejor estado posible. Pensando esto, los delgados dedos de Maxine continuaron desplazándose por la pantalla. Luego se encontró con otra noticia que la sorprendió: Wanda fue oficialmente encarcelada hoy por cargos de agresión intencional y asesinato. Los signos de puntuación le picaron en los ojos, la cuchara de porcelana de Maxine tintineó contra la pared de la taza con un leve sonido, y solo entonces se dio cuenta de que estaba temblando, no de alivio, no de pena, pero como la verdad. Tardía había abierto de repente una herida llena de costras, dejando al descubierto la carne supurante que había debajo y que nunca había sanado. Los recuerdos se rebobinaron como una cinta que se reproduce al revés. Los planes pasados de Wanda contra ella se repetían escena tras escena en la mente de Maxine, solo para desvanecerse gradualmente de nuevo. Cerró los ojos brevemente antes de volver a mirar su teléfono, salir de la página de noticias y apagarlo, junto con cubrir casualmente esas cicatrices de costras arrancadas como si nada hubiera pasado. Después de todo, desde el momento en que fingió su muerte, Vergel y Wanda no tenían nada más que ver con ella. Pase lo que pase, ya no podía prestar atención a sus noticias, sino que tenía que concentrarse de todo corazón en su propia vida. Maxine dejó su teléfono a un lado, tomó el café frío de la mesa y se lo bebió todo de una vez. En ese momento el teléfono vibró de nuevo. Era un recordatorio de la agenda enviado desde las notas de contactos: hoy es el banquete de la familia Lin. Maxine apartó la taza de café vacía y al levantarse, el flujo de aire de su abrigo envió la última hoja de sicómoro junto a la ventana revoloteando hacia abajo. Su reflejo en la pared cortina de vidrio caminó tranquilamente hacia la luz del sol, mientras la seda dorada del anochecer de finales de otoño la envolvía. En la residencia Valentine, el auto de Maxine también se detuvo en la gran entrada. Maxine se agachó para salir del auto, sosteniendo un regalo preparado en una mano mientras con la otra le lanzaba casualmente las llaves del auto a un guardaespaldas cercano. No es necesario estacionarlo en el garaje. Volveré a mi casa más tarde, el guardaespaldas respondió rápidamente y se fue. Maxine subió el regalo por las escaleras y abrió la puerta de caoba intrincadamente tallada frente a ella. Una brisa fría con aroma a pino la siguió adentro, donde el candelabro de cristal ya había iluminado brillantemente el comedor. La tía de Maxine, la actual Maxine de la familia Valentine, estaba colocando el plato final de saltos de Buda sobre la mesa. Al escuchar los pasos de Maxine, se giró con una sonrisa. Las perlas en sus orejas reflejaban el resplandor de la chimenea. Llegaste justo a tiempo, ven a comer. Maxine dijo que estaba bien, le entregó el regalo en su mano al sirviente cercano y luego fue a lavarse las manos. Cuando Maxine regresó, ¿qué la esperaba? ¿Era la madre de Maxine trayendo un tazón humeante de sopa de jengibre de la cocina? Hace mucho frío estos días y todavía llevas ropa tan fina, ¿no tienes miedo de resfriarte? La madre de Maxine estaba llena de preocupación en su tono, y no paró de hablar hasta que vio a Maxine terminar la sopa. La tía sonrió cálidamente a la madre y la hija, sus ojos llenos de acuerdo con las palabras de la madre de Maxine: ponte el abrigo más tarde. No te resfríes. Maxine asintió repetidamente y solo entonces los dos la dejaron ir. Mientras la vajilla se colocaba gradualmente en la mesa redonda, apareció el viejo maestro Valentine, apoyándose en su bastón de cabeza de dragón de sándalo. Que comience el banquete. Ante las palabras del viejo maestro, estas personas finalmente recogieron sus palillos. Debido a las reglas de la familia Valentine, aparte del ligero tintineo de los cubiertos, no hubo un solo sonido durante la comida. Además, Maxine no se atrevió a decir una palabra más frente al viejo maestro Valentine, especialmente por sus padres. Después de la comida, los padres de Maxine fueron llamados al estudio del viejo maestro Valentine para una charla. Al ver la expresión preocupada de Maxine, su tía le dio unas palmaditas suaves en la mano y la llevó a sentarse en el sofá cercano. No te preocupes, el abuelo no les hará nada a tus padres, después de todo, son su hijo y su nuera. Maxine solo al escuchar estas palabras la preocupación en sus ojos se desvaneció, reemplazada por un suspiro silencioso.
Cada visita a la vieja casa incluía inevitablemente el ritual del abuelo regañando a los padres de Maxine. A pesar de que Maxine le explicó repetidamente al abuelo que los problemas en su matrimonio eran en gran parte culpa suya, y no de sus padres, el abuelo insistió obstinadamente en que todo era culpa de ellos. De hecho, dada la influencia de la familia Valentine, Maxine no tuvo que casarse con un miembro de la familia Walker en ese entonces, fue solo por la insistencia de sus padres que Maxine terminó. Al enterarse de su matrimonio arreglado, Maxine se enojó profundamente. Al enterarse de su matrimonio arreglado, regresó al país inmediatamente para reprender a sus padres, diciendo que nuestra familia Valentine, por muy deprimida que estemos, nunca necesitaríamos casarnos con una familia como los Walker. Sin embargo, los padres se mostraron tercos e insistieron en que la alianza matrimonial con Virgil debía continuar. Ninguna de las partes pudo convencer a la otra, por lo que Maxine decidió irse. Sin embargo, sus padres se negaron rotundamente a dejarla ir, ya que solo ellos conocían la diferencia entre Virgil y William en ese momento. A partir de entonces, Maxine regresó a Francia y nunca volvió a interferir con su rama familiar. Más tarde, su rama sufrió pérdidas y daños a manos de Virgil. Más tarde, la familia de tres llegó a Francia, y solo después de que Maxine y sus padres se disculparan, Maxine se reconcilió con ellos al enterarse de cómo Maxine había sido lastimada por Virgil de varias maneras en casa. El abuelo quería vengar a Maxine, pero Maxine, recordando eventos de su vida pasada, pensó en sus heridas en esta vida como un pago a Virgil. Maxine y Virgil ahora estaban completamente a mano, sin deudas entre ellos. Así que bajo la persuasión de Maxine, el abuelo finalmente renunció a la venganza, solo advirtiéndoles que no tuvieran más contacto con Virgil. En cada reunión familiar, el abuelo siempre sacaba a relucir este asunto para recordarles a los padres de Maxine que se mantuvieran vigilantes. Dijo que Maxine podía elegir no casarse de nuevo en el futuro, pero nunca se le debía permitir volver a sufrir daño. Los padres de Maxine también sabían que estaban equivocados, por lo que admitirían obedientemente sus errores cada vez que el abuelo los regañara. Maxine también se sentía profundamente culpable, pero sus padres dijeron que era lo que se merecían, que era culpa suya por no haber aclarado las cosas de antemano, lo que provocó un malentendido tan prolongado. Por la noche, ante la insistencia de su abuelo, tío y tía, la familia de Maxine se quedó de nuevo en la vieja casa. Por la noche, la madre de Maxine llamó a la puerta de Maxine. Noticias domésticas. La madre de Maxine también lo vio y le preguntó a Maxine qué pensaba. Maxine dijo directamente que no había posibilidad entre ella y Virgil. Ahora que ya estaba muerta en el país, era mejor dejar que este malentendido continuara, para evitar que Virgil se enterara de ella y la molestara de nuevo en el futuro. La madre asintió repetidamente, diciendo que estaría bien. Después de charlar un rato, la madre finalmente se dio la vuelta para irse, diciéndole a Maxine que descansara un poco temprano. En los días siguientes, Maxine y su familia se quedaron en la vieja casa. Todos los días los pasaban jugando al ajedrez con su abuelo o charlando con su tía y madre, lo que hacía que la vida fuera muy tranquila. Hasta que un día inesperado, un visitante inesperado llegó a la antigua casa familiar. Era el mayordomo del abuelo de Virgil. Tras sufrir varios golpes, Virgil enfermó gravemente. Todos los asuntos domésticos, grandes y pequeños, quedaron a cargo del abuelo de Virgil. Lo primero que hizo el abuelo fue enviar al mayordomo a Francia con generosos regalos para disculparse con la familia Valentine. Después de todo, Maxine murió por culpa de Virgil, así que ellos eran los culpables. La intención del abuelo Virgil no era buscar el perdón de la familia Valentine, sino solo pedirles que no culparan a Virgil por consideración a sus lazos familiares, ya que Virgil ya había recibido el castigo que merecía. Debido a que la llegada de la familia Walker fue tan repentina, Maxine fue tomada por sorpresa por un momento. Fue la tía quien reaccionó primero, empujando a la familia de Maxine al estudio y diciéndoles que no bajaran, pasara lo que pasara. Después de que la tía bajó, el mayordomo se paró junto al sofá con pesados regalos, haciendo una reverencia y disculpándose con el anciano sentado en el sofá, le transmitió la noticia a la familia Walker. Las palabras del patriarca fueron exactamente como fueron. El patriarca de la familia Valentine no dijo una palabra después de escucharlo, ni miró al mayordomo. Los dos permanecieron encerrados en un punto muerto. Mientras la tía se acercaba con una expresión severa: mayordomo, ya que sabe que nuestra familia Valentine no lo recibe bien, porque se molestó en venir hasta aquí. No está buscando problemas. El rostro del mayordomo se volvió cada vez más apenado,
después de todo, ellos tuvieron la culpa primero, y él no pudo replicar, solo ofreció disculpas continuamente. La tía ya no podía soportar escuchar. Simplemente agitó la mano y dijo, si las disculpas fueran suficientes, ¿podrían devolverle la vida a mi sobrina? Puede irse ahora y por cierto, dígales a los Walker que nuestras familias no necesitan más contacto de ahora en adelante, de lo contrario, conoces bien los métodos que empleamos los Valentines. El rostro del mayordomo palideció de repente. Las palabras restantes se le quedaron atascadas en la garganta, incapaz de pronunciar ni una sola. La tía tampoco lo volvió a mirar. Simplemente apoyó al viejo amo mientras subían las escaleras mientras le indicaba al mayordomo del otro lado que acompañara a los invitados a la salida. Este pequeño incidente no tuvo mucho impacto en Maxine, pero sí creó algún efecto en la familia Vergel en casa, después de que el mayordomo terminara de transmitir las palabras de la tía palabra por palabra. Los rostros de Vergel y el viejo Jency palidecieron bastante, especialmente Vergel, cuyo corazón estaba lleno de una complejidad aún mayor. Si no fuera por su condición física actual, ya habría volado directamente a Francia para arrodillarse ante la familia. Valentine sabía que los Valentines lo odiaban, pero nunca esperó que su odio fuera tan profundo que cortaran todo contacto. Ya ni siquiera se molestaron en regresar para presentar sus respetos a Maxine. Que los padres de Maxine no regresaran era algo que Vergel podía entender. Al ver su lápida solo profundizaba su dolor. Esto también era algo que Maxine nunca hubiera querido ver, pero el abuelo de Valentine adoraba tanto a su nieta, incluso si no pudo hacer el largo vuelo por razones de salud. Al menos podría haber enviado a alguien a presentar sus respetos a Maxine. Ahora que no está dispuesto a regresar, parece bastante extraño, pero Vergel no podía identificar qué era exactamente extraño. Justo entonces el abuelo Walker, quien había estado en silencio durante mucho tiempo, finalmente habló. El abuelo Walker suspiraba a menudo y miraba a Vergel a su lado. Cuando te sientas mejor, deberías ir a Francia en persona, incluso si se niegan a verte. Aún puedes inclinarte y disculparte. Afuera, después de todo, tú fuiste el culpable en este asunto. El abuelo Walker dijo esto con profundo pesar en sus ojos. Si hubiera sabido desde el principio que su nieto y Maxine terminarían así, nunca habría permitido que Maxine se casara con un miembro de la familia. Vergel asintió y, después de ayudar al abuelo Walker a regresar a su habitación, finalmente bajó las escaleras de nuevo. Justo entonces el asistente se acercó y dijo, «Presidente, Wanda quiere verlo». Al mencionar el nombre de Wanda, Vergel se congeló por un momento antes de darse cuenta de quién era. Desde que Vergel envió a Wanda a prisión hace un mes, rápidamente se olvidó de su existencia. Ahora que escucha que Wanda quiere verlo, Vergel quiso negarse instintivamente. «No vuelvas a mencionar sus asuntos delante de mí. Si vive o muere no es asunto mío». El asistente parecía preocupado, pero Wanda dijo que lo que quería discutir estaba relacionado con la señorita Maxine. Al escuchar el nombre de Maxine, Vergel detuvo sus pasos repentinamente cuando estaba a punto de irse. Vergel permaneció en silencio por un largo momento antes de volver a hablar. «Prepara el auto, vamos a la prisión». En la sala de visitas de la prisión, Vergel miró a través del grueso cristal a la demacrada Wanda con un chaleco naranja, momentáneamente aturdido. En la memoria de Vergel, Wanda siempre mantenía su mejor apariencia para complacerlo, pero ahora, la Wanda frente a él se había vuelto así. Vergel no tuvo pensamientos adicionales y directamente le preguntó a Wanda qué quería decirle exactamente. Durante más de un mes en prisión, Wanda había aprendido demasiadas reglas y ahora no se atrevía a causar más problemas, así que fue directo al grano. «Maxine todavía está viva». En el momento en que la taza de té se rompió en las baldosas, Vergel escuchó el sonido del hielo rompiéndose dentro de sus huesos. Los labios de Wanda aún se movían, pero las sílabas se convirtieron en agujas afiladas que perforaban sus sienes. Su mano que agarraba el teléfono se apretó hasta que los nudillos se pusieron blancos, y la ventana de vidrio frente a él reflejó su rostro distorsionado, como una estatua de yeso. Pálido, repentinamente infundida con un alma. La urna de Maxine fue algo que personalmente fui al aeropuerto a recuperar. El certificado de defunción fue algo que personalmente verifiqué y firmé. ¿Cómo te atreves a decir que todavía está vivo? Vergel se burló aunque su voz temblaba incontrolablemente comparado con la sorpresa de Vergel. Wanda parecía inusualmente tranquila. «Tengo un amigo que trabaja en el aeropuerto. Cuando me visitó en prisión la última vez, me dijo que el día del accidente aéreo de Maxine, alguien con el mismo nombre que Maxine, incluso idéntico en apariencia, compró 1, no 3 boletos a Francia anoche». Wanda, con el permiso del guardia de la prisión, tomó el papel que su amiga había fotografiado e impreso en ese momento y lo colocó frente a Vergel. El rostro en el papel, idéntico al de Maxine,
apareció abruptamente ante Vergel, punzando sus pupilas en una contracción repentina. No podía haber ninguna duda, Vergel nunca lo confundiría, había sido el esposo de Maxine durante 2 vidas. Nadie conocía sus rasgos mejor que él, era ella, era Maxine. Vergel ya no podía quedarse quieto, se levantó abruptamente y salió furioso de la prisión. Mientras arrancaba el auto y aceleraba hacia el aeropuerto, llamó a su asistente. «Tráeme un billete a Francia ahora mismo». Inmediatamente iba a ver a Maxine, encontrar a Maxine y preguntarle por qué había fingido su muerte, si lo amaba tanto, por qué no había regresado. Quería derramar todo su anhelo, amor y arrepentimiento en Maxine. Quería recuperar a Maxine, volver a casarse con ella y comenzar de nuevo con ella. El avión atravesó las nubes y finalmente aterrizó en un aeropuerto en Francia. En ese momento París lloviznaba con una ligera lluvia. Vergel se apresuró por las calles y callejones bajo un paraguas. Originalmente Vergel había planeado ir directamente a ver a Maxine, pero tan pronto como aterrizó, recibió una llamada de su abuelo. Su abuelo no sabía que Maxine seguía viva y pensó que Vergel iba a la casa de la familia Valentine para disculparse con la familia Valentine, por lo que le recordó específicamente que trajera algunos regalos. Vergel pensó de nuevo y se dio cuenta de que el consejo de su abuelo tenía sentido. Había lastimado a Maxine tantas veces, y aparecer para verla tan abruptamente sin ningún gesto sería inapropiado, por eso Vergel se dio la vuelta a mitad de viaje. Se bajó del auto y llegó a la calle comercial de París para comprarle a Maxine un pequeño regalo. Cuando Vergel salió de la tienda con una bolsa de regalo recién impresa con logotipos de marcas de lujo, las varillas de su paraguas de repente crujieron bajo la tensión del fuerte viento. Esa figura estaba doblando su paraguas bajo un árbol sencillo a 10 metros de distancia, su cabello largo hasta la clavícula brillaba con agua de lluvia, y el dobladillo de su abrigo gris rozaba los huecos llenos de agua entre los ladrillos. Idéntico al que llevaba la última vez que la vio, Vergel dejó caer repentinamente la bolsa de regalo en su mano, derramando el costoso perfume por todo el suelo. El aroma penetrante se extendió rápidamente, desenterró sus recuerdos enterrados durante mucho tiempo. Vergel sintió como si hubiera regresado a hace 3 meses. La atmósfera triste en el aeropuerto, los gritos, el gritos, y el gemido lastimero que brotó de su pecho cuando agarró las cenizas de Maxine, y ahora, la curva de ese giro, el gesto de meter el cabello suelto detrás de la oreja, incluso la protuberancia del hueso de la muñeca era vívidamente clara bajo la lluvia. Maxine. El chirrido de los frenos cortó la cortina de lluvia. Vergel se tambaleó hacia atrás 2 pasos, su paraguas rodó hacia el tráfico y se aplastó en un esqueleto retorcido. La lluvia helada goteó por su mandíbula en el cuello de su camisa mientras el dobladillo de ese abrigo gris desaparecía en el metro al otro lado de la calle. Vergel empujó a un peatón que sostenía un café humeante. El resplandor azul de las pantallas digitales explotó en sus pupilas mientras la escalera mecánica llevaba un torrente de rostros borrosos hacia él. Vergel miró a su alrededor con ansiedad. La luz en sus ojos se atenuó gradualmente en la oscuridad. Justo cuando estaba a punto de darse por vencido, un grupo de luz blanca apareció de repente al final de la escalera mecánica. Los dedos pálidos de una mujer descansaron sobre el mango del paraguas negro y la pulsera colorida en su muñeca emitió un resplandor deslumbrante e iluminó instantáneamente la visión oscurecida de Vergel. Al pasar, un trabajador que transportaba mercancías pasó rozándole el hombro, y una mujer con un niño se apretó junto a él. Vergel se abrió paso entre la multitud, y finalmente vislumbró claramente el rostro de Maxine. El halo de luz fluyó sobre los mechones de cabello que caían sobre su frente. El lápiz labial rojo pálido enmascaró su color natural de labios, pero sus ojos permanecieron tan brillantes como estrellas. El viento agitado por el paso del metro levantó el dobladillo de su abrigo, y cuando el anuncio de la estación resonó, la mujer subió al tren. Vergel instintivamente quiso perseguirlo, pero al momento siguiente sonó la alarma del metro que cerraba las puertas y las puertas se cerraron herméticamente justo frente a él. El metro rugió al pasar junto a Vergel, llevándose todos sus pensamientos con él. Ahora se quedó quieto como una estatua, perdido en sus pensamientos durante un largo rato, pero el corazón de Vergel era como tierra árida que de repente estalló con flores vibrantes en plena floración. Una vez más sintió que su corazón, muerto durante mucho tiempo, cobraba vida y latía vigorosamente. Aunque no logró perseguir a Maxine, su corazón se llenó de inmensa emoción. Si tenía alguna duda sobre las palabras de Wanda antes de irse al extranjero, ahora Vergel tenía que admitirla. Veracidad de las palabras de Wanda. Maxine está viva, Maxine en realidad sigue viva, Maxine en realidad sigue viva, no murió. Vergel salió apresuradamente del metro, saltó al auto estacionado al costado del camino y le dijo al conductor de adelante: «A la casa de Valentine, date prisa». Mientras tanto, en el metro, Maxine palideció,
sus manos se apretaron con fuerza, lo escuchó, acababa de escuchar una voz muy familiar, esa voz había aparecido en su vida anterior cuando se suicidó, y también había aparecido durante este accidente automovilístico, muchas veces cuando estaba en peligro. Maxine la había escuchado, pero Maxine no quería volver a escuchar la voz de Virgil en este momento. Después de todo, su relación había terminado por completo, y ella no tenía ningún deseo de volver a ver a Virgil. Maxine no sabía que Virgil descubrió que ella seguía viva, pero la aparición de Virgil era una mala noticia para Maxine. Pensando en esto, Maxine llamó rápidamente a su tía en la vieja casa. Tía, Virgil me encontró y sabe que estoy viva. Maxine acaba de salir a pasar el rato con amigos, pero inesperadamente se encontró con Virgil. Si hubiera sabido que esto sucedería, debería haberse quedado obedientemente en la vieja casa. Una sola frase breve hizo que la tía al otro lado del teléfono jadeara. Antes de que finalmente hablara: no te preocupes, mientras yo esté aquí, no dejaré que Virgil te encuentre. Maxine emitió un zumbido y continuó: entonces no volveré en los próximos días. Por favor, avísale a mis padres y abuelo por mí, ya que Maxine ha sido expuesta. No debería quedarse más tiempo en Francia o París. Después de recordarle que se mantuviera a salvo, su tía colgó el teléfono. Mientras tanto, Maxine tomó un taxi directamente al aeropuerto después de salir del metro. Hola, me gustaría comprar un boleto a los Estados Unidos. Pronto, Maxine tomó el boleto comprado y se dirigió a la sala de embarque. Mientras tanto, Virgil salió del auto y caminó apresuradamente hacia la casa de Valentine. La familia trató la visita de Virgil con la misma actitud que tuvieron hacia el mayordomo anterior. Virgil, incluso si vas a mentir, al menos hazlo creíble. ¿Sigues insistiendo en que Maxine sigue viva y que la viste con tus propios ojos en el metro de París? Entonces, ¿dónde está la prueba? ¿Dónde está? Casa de Valentine. La tía tomó un sorbo de té, su tono goteaba sarcasmo. Virgil parecía ligeramente nervioso. De repente se dio cuenta de que había tenido tanta prisa que olvidó tomar fotos. Afortunadamente tenía las fotos que su hija le había enviado. Lo creas o no, Maxine está viva, esa es la verdad. Después de hablar, Virgil le entregó la foto de Wanda a la tía. En la foto, Maxine y sus padres están sentados en un rincón de la sala de embarque, con la luz del sol de la mañana abrazando suavemente el rostro de Maxine. La hace lucir excepcionalmente hermosa, y a ambos lados de Maxine, sus padres se ríen y charlan con ella. Sin embargo, la tía permanece impasible. Señor Virgil, no sé por qué insiste tanto en afirmar que Maxine sigue viva, pero esa persona en la foto no es Maxine y, ¿no dijo que no la amaba? Virgil, las palabras que quería decir de repente se le atascaron en la garganta. ¿Yo qué debería decir? ¿Debería decir que tanto él como Maxine han renacido? De lo contrario, todos pensarían que está loco. Finalmente, Virgil reflexionó durante un largo rato antes de volver a hablar. Hay algunos malentendidos entre Maxine y yo, pero por favor créame, amo a Maxine. Se burló la suegra. Si realmente amaba a Maxine, ¿por qué hizo tantas cosas para lastimarla? Pregúntele a su conciencia. Fueron esas cosas que hizo realmente por amor, y no. Al principio pensé que Maxine no me amaba, por eso la trataba así. Después me di cuenta de que Maxine sí me amaba y quería compensarla, pero ella, Virgil, si Maxine realmente no te amara, no habría elegido casarse contigo. Después de que te quedaras con ese canario, una vez llamamos a Maxine para sugerirle que se divorciara de ti y regresara a Francia, pero Maxine se negó. Dijo que no podía soportar renunciar a ti. Así como así, quería darte algunas oportunidades más. Desafortunadamente, las oportunidades de Maxine no las aprovechaste tú. Ahora que ella se ha ido, no deberías quedarte estancado en el pasado, ni seguir atormentándote ni acosarnos a nosotros, la familia Valentine. Si realmente extrañas a Maxine, ve a visitar su tumba en lugar de venir a la familia Valentine haciendo afirmaciones absurdas de que Maxine sigue viva. La señora terminó de hablar sin mirar otra vez, se giró y cerró la puerta. Mientras regresaba a la mansión, espera, Virgil intentó perseguirte instintivamente, pero la puerta bien cerrada lo detuvo bruscamente. Él se quedó mirando esa figura que se alejaba durante un largo rato, su mano colgando a su lado apretándose gradualmente en un puño. No podía haberse equivocado, esa era Maxine. No sabía por qué Maxine no estaba dispuesta a salir a verlo y seguía dejando que su familia le mintiera, pero no importaba. Virgil podía esperar, creía que mientras esperara lo suficiente, Maxine eventualmente aparecería para verlo, al igual que la cancha de baloncesto de la escuela secundaria hace mucho tiempo, donde jugaba día tras día. Después de todo un mes, Maxine fue arrastrada a la cancha por su compañera de cuarto. Durante los siguientes días, Virgil se quedó afuera de la casa esperando que Maxine apareciera. Esperó desde el atardecer hasta el amanecer, desde el sol brillante hasta las noches frías y lluviosas. Día tras día, esperó afuera y la luz en sus ojos
Se atenuó gradualmente justo cuando Vergel pensó que tal vez nunca volvería a ver a Maxine. Una figura familiar reapareció de repente ante él, Maxine. Los ojos de Vergel brillaron de emoción cuando abrió de golpe la puerta del coche y corrió hacia la figura familiar, agarrándola de la mano y abrazándola con fuerza. Vergel temblaba mientras hablaba. Maxine, Maxine, por fin te encontré. ¿Tienes idea de cuánto te he echado de menos estos últimos meses? Pensé que me estaba volviendo loco de añoranza. Pensé que estabas realmente muerta. Gracias a Dios que estás bien. Vergel tenía tantas cosas que decirle a Maxine, pero al final, todo lo que pudo decir fue, te he echado mucho de menos. Pero Vergel de repente sintió que Maxine en sus brazos levantaba la cabeza y lo miraba confundida, preguntando ¿quién eres? Vergel miró a Maxine que tenía delante con el rostro lleno de pánico. Maxine, soy Vergel, tu marido. Yo. La joven no tuvo paciencia para escuchar la explicación de Vergel. Apartó a Vergel bruscamente. ¿Estás loca? Agarrando a la gente y gritando tonterías. En ese momento el mayordomo del Valentine. La familia salió apresuradamente e hizo una reverencia respetuosa a la chica. Señorita, ¿ha vuelto? La joven miró al mayordomo con desagrado. ¿Para qué sirven todos ustedes? Ni siquiera ahuyentan a esa gente, me asustaste, ¿no lo sabes? La expresión del mayordomo cambió abruptamente mientras protegía rápidamente a la chica detrás de él, mirando severamente a Vergel frente a ellos. Señor, Vergel, por favor, váyase inmediatamente, o tendré que pedir ayuda, pero Vergel actuó como si no hubiera oído, tratando frenéticamente de agarrar la mano de la chica detrás del mayordomo. Maxine, soy yo, ya no me reconoce, la chica ambigua habló primero, y el mayordomo dijo, señor, se ha equivocado de identidad, no es Maxine, es la hija de la primera señora, Aaron. Estas palabras golpearon la cabeza de Vergel como un pesado martillo, dejándolo aturdido y dolorido. ¿Usted qué dijo? El mayordomo miró la expresión despistada de Vergel y suspiró profundamente. La señorita Maxine y Maxine son primas, se parecen tanto que los forasteros a menudo las confunden con gemelas. En cuanto a su afirmación de ver a alguien escoltando a los padres de Maxine fuera de Francia en el aeropuerto, esa persona también era la señorita Aaron. Después de que envió a Maxine al extranjero, le preocupaba que nadie cuidara de sus padres, por lo que le pidió específicamente a la señorita Aaron, que estaba en el país, que los recogiera, incluso si está de luto por la pérdida de Maxine. No debería confundir a otra persona con ella. No, no es eso, ella es Maxine. Todavía tiene la cicatriz en su muñeca de cuando me salvó. Vergel todavía no creía las palabras del mayordomo y simplemente lo empujó a un lado, estirando la mano para agarrar la mano de la niña, tratando de remangarse para mostrar la prueba. Bofetada. Saludo. Vergel fue una bofetada seca en la cara. Aaron, furioso por la humillación, señalando su nariz y gritando enojado, ¿estás loco? Si no puedes reconocer a las personas, ve a ver a un médico en lugar de me estás acosando aquí. Mayordomo, ¿qué haces ahí parado? Llamar a alguien para que lo saque de aquí inmediatamente sin decir una palabra más. Un grupo de guardaespaldas salió corriendo para sacar a Vergel por la fuerza. Vergel forcejeó desesperadamente, sus ojos llenos de resentimiento. Maxine, Maxine. Aaron observó fríamente cómo Vergel era arrastrado más lejos por los guardaespaldas. Luego sacó su teléfono para llamar a Maxine. Al escuchar que Vergel fue conmovido, Maxine le agradeció a Aaron. Muchas gracias por tu ayuda hoy. Inicialmente, Maxine pensó que con la persuasión de su tía, Vergel creería que estaba realmente muerta y nunca volvería a buscarla. Pero ¿quién hubiera pensado que Vergel persistiría durante todo un año, pasando varios días fuera de la antigua mansión de la familia Valentine, sin querer irse? Así que sin otra opción, Maxine tuvo que pedirle a su primo que se hiciera pasar por ella para hacerle creer completamente que la persona que vio ese día no era Maxine, sino Aaron. Ahora parece que el efecto fue de hecho obvio, ya que durante varios días después, Maxine no escuchó ninguna noticia sobre la llegada de Vergel a la casa de la familia Valentine. Casa en una villa en París. Vergel miró los documentos frente a él, su rostro cada vez más pálido. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo podía haber confundido a otra persona? Aunque solo fue una mirada, Vergel estaba seguro de que era Maxine, no cualquier otra, pero ¿por qué se convirtió en otra mujer en un abrir y cerrar de ojos? Podría ser que Maxine realmente murió en ese accidente aéreo, y todo ahora es solo su alucinación. Los ojos de Vergel se volvieron cada vez más apagados, justo cuando él mayordomo llamó de repente a la puerta de su estudio. Señor, alguien está aquí para verlo. Vergel frunció el ceño, no tenía amigos en Francia que pudieran estar buscándolo.
Cuando Virgil bajó las escaleras y vio la figura sorprendentemente familiar sentada en el sofá, pensó que debía estar soñando de nuevo. Al escuchar el sonido, la mujer en el sofá se levantó y se giró para mirarlo. En ese instante, Virgil dejó escapar una risa burlona. De hecho era su alucinación, porque la persona frente a él no era otra que Aarón, el que había confundido ese día. Aarón vio a Virgil bajar y se levantó como bueno, señor Virgil, no aclaré bien la situación la última vez, así que quiero disculparme con usted. Virgil negó con la cabeza y dijo, la última vez fue mi culpa por ser demasiado absurdo. Debería ser yo quien se disculpe. Tras intercambiar palabras amables, Virgil finalmente le preguntó a Aarón el propósito de su visita. Aarón dijo con seriedad, es así, antes de que mi prima falleciera, me envió un último mensaje grabado con algunas palabras sobre usted. Aarón hizo una pausa observando la expresión de Virgil, luego preguntó tentativamente, ¿le gustaría escucharlo ahora? Virgil permaneció de pie en su lugar, asintiendo rígidamente. Pronto la chica encendió la grabación de su teléfono y tras un estallido de estática, una voz familiar, larga y escuchada llegó a través del altavoz, Virgil, para cuando escuches mis palabras, creo que ya debería haber dejado este mundo. Sé que has renacido, pero por alguna razón te niegas a reconocerme, incluso me lastimas una y otra vez, haciéndome dudar constantemente de si el tú que me amaba en la vida anterior realmente existió, pero ahora ya no me importa. Ya que estoy a punto de morir, Maxine dejó escapar una suave risa, su tono llevaba un dejo de alivio y liberación. En nuestra vida pasada, te hice daño primero, en ese entonces, fui demasiado voluntariosa y no me agradabas, causándote un gran dolor. Así que ese final fue lo que merecía. Esta vez, quería compensarte adecuadamente y amarte bien, pero claramente pareces no aceptar mi compensación, y no me importa, considera el daño que me causaste como mi pago. Virgil, estamos a mano ahora. Vive bien de ahora en adelante y no te quedes atrapado en un lugar por mí más, si hay otra vida, no nos volvamos a encontrar, simplemente no somos el uno para el otro. Virgil finalmente habló lentamente, ¿podrías enviarme una copia de estas grabaciones? Aarón hizo una pausa, luego asintió por supuesto. Antes de Aarón a la izquierda, Virgil usó el teléfono de Aarón para responderle a Maxine con un mensaje, como si le respondiera a Maxine en el cielo. Después de que Aarón se fuera, Virgil se acurrucó en el suelo, repitiendo esa corta grabación una y otra vez, vive bien tu vida, no te quedes atrapado en un lugar por mí nunca más, simplemente no somos el uno para el otro, no es inapropiado. Estaban tan profundamente enamorados, pero el destino los separaba cruelmente una y otra vez, tal vez realmente no estaban destinados a estar juntos. Ante este pensamiento, Virgil sintió un dolor punzante en los nudillos de su mano derecha. Mirando hacia abajo se dio cuenta de que sus uñas se habían clavado en su palma, y gotas de sangre carmesí goteaban a lo largo de sus líneas de vida, floreciendo en rosas oscuras en las baldosas del piso. El sonido de la lluvia fuera de la ventana de repente se volvió ensordecedor, el aire frío y húmedo se filtró a través del panel de vidrio ligeramente entreabierto como una mano gigante del infierno, envolviéndolo firmemente a su alrededor, aplastándolo poco a poco. Cada fragmento destrozado reflejaba una versión diferente de Maxine, ella caminando junto a la cancha de baloncesto de la escuela secundaria con una chica. Compañeros de clase, ella con un vestido de novia acercándose lentamente a él en su graduación de la universidad, ella sollozando en sus brazos después del renacimiento, y finalmente ella con los ojos hundidos, caminando hacia el aeropuerto de espaldas a él. Maxine, no puedo hacerlo, murmuró al vacío. Virgil no podía cerrar los ojos sin ver a Maxine. ¿Cómo podría seguir viviendo sin ella? Lentamente dejó su teléfono y hundió la cabeza en sus brazos, mientras un relámpago atravesaba el cielo nocturno fuera de la ventana. Virgil finalmente escuchó el sollozo desgarrando su garganta, como una bestia atrapada con una cadena alrededor de su cuello. La fuerte lluvia duró toda la noche y cuando la luz de la mañana atravesó las nubes, la lluvia paró. Gotas de agua cayeron de las hojas marchitas del plátano, y una de ellas aterrizó en la cuenca reseca de su ojo. Cuando el avión de Virgil una vez más atravesó las nubes, Maxine finalmente escuchó el mensaje de Virgil del texto que Aarón había enviado. En él las palabras de Virgil estaban llenas de dolor. Maxine, no sé si tú en el cielo puedes oírme ahora, pero todavía quiero decirte que lo siento, renací y todavía te amo, pero no puedo evitar sentir resentimiento. Te he amado durante tanto tiempo, ¿por qué no podía simplemente darte la vuelta y mirarme? Al principio, por consejo de mi hermano, traté de distanciarme de ti, esperando que te dieras cuenta de lo mucho que significaba mi amor para ti, y que primero bajaras la cabeza ante mí,
pero luego tú también renaciste y juraste tratarme bien y amarme. Así que pensé, bien, déjame ver cuán profundo es tu amor por mí, por eso no pude evitar lastimarte una y otra vez. Wanda no era mi canario, solo era una actriz que contraté, nunca esperé que te tratara así, así que la envié a prisión, sin mí. Permiso, ella pasará el resto de su vida allí, en T. Un mensaje, me dijiste que te olvidara y viviera bien, pero no puedo olvidarte en absoluto. Una vez pensé en morir contigo, pero tenía miedo de que no me aceptaras, así que decidí vivir, expiar mis pecados, cuidar de tus padres, tus amigos, el racimo de rosas en tu jardín favorito y el abuelo que más respetabas. Un día, cuando todas estas cosas hayan terminado, vendré a ti, espero que me des una oportunidad para enmendarlo entonces. Maxine, te amo mucho y lo siento, si hay una próxima vida, no nos volvamos a encontrar. Con un suave clic, Maxine apagó directamente la pantalla de su teléfono, su corazón se llenó de emociones abrumadoras y la punta de su nariz hormigueó de amargura. Levantó la mano para limpiar las lágrimas que corrían por las comisuras de sus ojos, se dijo una y otra vez que esto era lo mejor, que esto era lo mejor, su encuentro había sido un error desde el principio, y ahora, ir por caminos separados en paz era el mejor resultado posible para ellos. Vergel, Arelo. ¿Qué desees? De ahora en adelante nunca nos volveremos a encontrar, simplemente sigamos caminos separados en paz y nunca nos volvamos a encontrar, así que la envié a prisión, sin mi permiso, pasará el resto de su vida allí. En tu mensaje, me dijiste que te olvidara y viviera bien, pero no puedo olvidarte en absoluto. Una vez pensé en morir contigo, pero tenía miedo de que no me aceptaras, así que decidí vivir, expiar mis pecados, cuidar de tus padres, tus amigos, el racimo de rosas en tu jardín favorito y el abuelo que más respetabas. Un día, cuando todas estas cosas hayan terminado, vendré a ti, espero que me des una oportunidad de enmendarlo entonces. Maxine, te amo mucho y lo siento, si hay una próxima vida, no nos volvamos a encontrar. Con un suave clic, Maxine apagó directamente la pantalla de su teléfono, su corazón se llenó de emociones abrumadoras y la punta de su nariz hormigueó de amargura, levantó la mano para limpiar las lágrimas que corrían por las comisuras de sus ojos. Se dijo a sí misma una y otra vez que esto era lo mejor, que esto era para él. Lo mejor es que su encuentro había sido un error desde el principio, y ahora, ir por caminos separados en paz era el mejor resultado posible para ellos. Vergel, haré lo que desees. De ahora en adelante nunca nos volveremos a encontrar, simplemente sigamos nuestros caminos separados en paz, y nunca nos volvamos a encontrar, así que la envié a prisión, sin mi permiso, pasará el resto de su vida allí. En tu mensaje, me dijiste que te olvidara y viviera bien, pero no puedo olvidarte en absoluto. Una vez pensé en morir contigo, pero tenía miedo de que no me aceptaras, así que decidí vivir, expiar mis pecados, cuidar de tus padres, tus amigos, el racimo de rosas en tu jardín favorito y el abuelo que más respetabas. Un día, cuando todas estas cosas hayan terminado, vendré a ti, espero que me des una oportunidad de enmendarlo entonces. Maxine, te amo mucho y lo siento, si hay una próxima vida, no nos volvamos a encontrar. Con un suave clic, Maxine apagó directamente la pantalla de su teléfono, su corazón se llenó de emociones abrumadoras y la punta de su nariz hormigueó de amargura, levantó la mano para limpiar las lágrimas que corrían por las comisuras de sus ojos. Se dijo a sí misma una y otra vez que esto era lo mejor, que esto era para él. Lo mejor es que su encuentro había sido un error desde el principio, y ahora, ir por caminos separados en paz era el mejor resultado posible para ellos. Vergel, haré lo que desees. De ahora en adelante nunca nos volveremos a encontrar, simplemente sigamos nuestros caminos separados en paz, y nunca nos volvamos a encontrar.